Bueno, gracias. Es un placer estar aquí. Lo primero que tengo que decir es que yo de Navarra no sé nada. Antes de nada voy a hacer. Voy a hablar un poco de las cosas que nos preocupan a los economistas y de lo que vemos en el mundo. ¿No? Se trataba de hacer una presentación que fuese... pretendo dos objetivos, y la verdad que esto no sé si se va a ver muy bien. Quería ser un poquito provocador porque antes de comer, si no la gente se me duerme y si no dices alguna burrada, pues no te hace mucho caso. Y un poco sugerir ideas y temas de qué nos preocupa y qué estamos viendo que a lo mejor otros no ven o que vemos demasiado. Eso es un poco para pasar rápidamente revista los temas que nos preocupan a las economías. Y voy a empezar con este título que parece una obviedad, pero yo creo que refleja muy bien la situación general, ¿no? Si uno le pregunta, si uno lee los informes del Fondo Monetario, los informes del Banco Mundial o de los bancos de inversión, pues todos te dicen que la economía va muy bien, que la economía está creciendo a tasas del 4% y pico mundial, con una economía americana que sorprende con su fortaleza, una economía europea un poquito desacelerándose, pero creciendo en torno al potencial del 2%, una economía española más o menos al 3%, y que todo va muy bien, pero que todo el mundo está muy preocupado porque todo va muy mal, porque uno mira la parte política y uno ve a Trump, ve el Brexit, ve Europa deshaciéndose, ve Cataluña como está, ve que la situación española política en el mundo pues es manifiestamente mejorable, ¿no? Y entonces la gran pregunta que nos hacemos los economistas es ¿cuánto puede durar la situación económica así, de bien, si la situación política no mejora? Y de eso no tengo respuesta, o sea, esa la dejo para que en la comida discutamos de eso. Pero bueno, poniéndole un poquito de cosas en concretas, a esa idea, pues básicamente las 4 o 5 ideas que quería contar a esta. La economía va bien, la crisis ya se ha acabado y ya estamos en fase de plena expansión. El otro día Mario Draghi, el presidente del BCE, ¿no?, que ahora es como la gran figura política europea, económica, dijo claramente ya está bien de hablar de crisis, hablaremos de expansión económica. Llevamos 4 años seguidos, 6 años, casi 4 años en algunos países, 6 trimestres en otros de crecimiento económico en torno o por encima del potencial. Y por lo tanto ya está bien de crisis. Eso es verdad, si uno mira en términos de flujo, en términos de stock, todavía hay países europeos que tienen un nivel del PIB y desde luego de empleo por debajo de lo que era antes de la crisis, antes de 2008. Y por lo tanto, pero es verdad que llevamos años de recuperación. También es cierto que esta recuperación se debe a unas políticas monetarias y fiscales extraordinariamente laxas, extraordinariamente ambiciosas. Como todos sabéis, el BCE, luego pondré un par de gráficos, yo siempre hago el mismo chiste, ¿no? Como los economistas no sabemos nada, ponemos mucho gráfico para que parezca que sepamos algo, ¿no? Igual que no hay cura sin pecado, pues no hay economista sin gráfico. Entonces os voy a castigar con gráficos que espero que se puedan ver desde el final, y uno de ellos es precisamente este tema de la expansión monetaria, ¿no? O sea, cuánto, pero para que nos hagamos una idea, hoy el 40% de los bonos soberanos en Europa están en manos del Banco Central Europeo. El 40% de la deuda pública europea, más o menos, en términos redondos, está en manos del Banco Central. Lo cual quiere decir que si el Banco Central dejase de comprar, algo le pasará al precio de los bonos, ¿no? Y ya sabemos que el Banco Central Europeo va a empezar a comprar menos a partir de septiembre y ha anunciado su retirada. Y por lo tanto eso es parte de lo que nos preocupa. ¿Cómo vamos a ser capaces de crecer sin esa expansión monetaria brutal que está realizando el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, en su caso en Estados Unidos, durante muchos años, y con una política fiscal que todavía sigue siendo expansiva, y hablaremos de eso? Y por lo tanto vemos algunos riesgos claros de burbuja, ¿no? Unos son los bonos soberanos, otros que he puesto ahí también para provocar un poco la discusión, y lo he centrado en Uber, no por Uber, que seguro que todo el mundo conoce, pero con las tecnológicas. ¿Cuánto hay de sobrevaloración de unos activos, pues todos los sectores empresarios, cuyo cash flow es discutible, cuyos beneficios son inexistentes y cuyas valoraciones bursátiles son espectaculares? Y eso tenemos muchos ejemplos, ¿no? No voy a citar ninguno para que nadie se ofenda, y seguro que de esos algunos se va a forrar, pero muchos de esos van a ir mal y puede haber un riesgo de burbuja. El problema es que no sabemos cuál. Claro, si todos supiésemos cuál va a ir bien, pero esto suele pasar en todo proceso de cambio tecnológico acelerado. Aparecen muchos jugadores que parecen que van a dominar el mercado, pero al final el mercado da para 1 o 2 de los 300 que están saliendo a la vez. Bueno, y esto es un poco el riesgo de valoración de precios. Y también hay cada vez más gente que habla de precio, de sobrevaloración de activos inmobiliarios. Voy a poner un poquito, sobre todo hablar de España, de cómo estamos en precios. Yo creo que no se puede hablar de sobrevaloración de precios. Es verdad que estamos teniendo una recuperación sostenida, muy desigual en determinadas zonas, obviamente concentrada en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, en algunos sitios de la costa muy específicos, pero todavía estamos muy lejos del boom de la vivienda, ¿no? Para poner una cifra de la que todo el mundo se acuerda, o que es fácil de acordarse,
en los años, iba a decir buenos, no buenos, en los años del despropósito, en España se firmaban 1 millón de hipotecas al año, más o menos. Hoy se firman del orden de 400.000. Y yo subrayaría afortunadamente. Pese a ser consejero de Bankia, subrayo afortunadamente no firmamos 1 millón de hipotecas al año, porque 1 millón de hipotecas al año era una receta segura para lo que vino luego, un problema de impagos, ¿no? Pero bueno, eso es la parte de la economía que va bien. La política no tanto, y en la política, aparte de las discusiones españolas y tal, quería poner 3 temas más generales. Uno, la globalización, que se está muriendo de éxito. Hay un problema claro de proteccionismo y quería hablar un poquito del por qué. ¿Por qué yo creo que la globalización está siendo cuestionada? Y pondré 2 grafiquitos que espero que se vean. Un poco de la desigualdad, la lucha por la distribución y sobre todo de todo el problema de la digitalización y el futuro del empleo, ¿no? Un poco de situación política, aparte de los temas que he concretado, Trump, Brexit, etcétera, tiene mucho que ver con la incertidumbre y el cambio. Vamos a un mundo nuevo que no sabemos muy bien por dónde va a ir. Y a veces yo se lo explico a mis alumnos de forma muy obvia, ¿no? Hay profesiones, muchos de nosotros conocemos gente que se gana la vida en cosas que hace 5 años no existían. Pero todos hemos oído hablar de un youtuber, ¿no? De alguien que se gana la vida colgando vídeos en YouTube, ¿no? Esto a mí me dicen como padre hace 10 años que iba a tener un hijo youtuber y le digo que casi que no, que casi prefiero que haga la mili. O sea, que haga una cosa seria, digamos, no que sea youtuber. Y sin embargo, cada vez hay más profesiones de estas, cada vez hay más youtubers, community managers, diseñadores de páginas web. Este es el futuro. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos muy bien de dónde va a venir el dinero. ¿Cómo les vamos a pagar a todos estos? ¿Dónde está el cash flow? ¿No? Yo como le insisto mucho en que aquí la gran pregunta es, en esta nueva economía, ¿dónde está el cash flow? Porque esto, yo a lo mejor soy un poco del antiguo régimen, si no hay cash flow es difícil que las cosas se sostengan. Pero bueno, pero también ¿dónde está el empleo? La gran pregunta es si las máquinas van a hacer todo el trabajo de los hombres, si esto la inteligencia artificial, el big data, etcétera, nos va a sustituir. No solo qué vamos a hacer, sino qué vamos a vivir. Me preguntaba antes uno de los estaba aprovechando que estábamos aquí con algunos antiguos alumnos de cursos del IE, y me preguntaba uno que qué pensaba de esta idea de la renta mínima universal. Y le digo, bueno, pues pienso lo mismo que pensaba hace años de la maldición bíblica, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de su frente. Se me hace muy difícil como economista pensar en un mundo en el que podamos vivir sin tener que trabajar. Lo que sí sé es que vamos a llamar trabajar a cosas muy distintas de lo que llamábamos trabajar hasta hoy. O sea, estoy seguro que mucha gente se va a ganar la vida trabajando en cosas que no imaginamos ni que existan. Pero que no va a ser lo que le gustaría hacer, no va a estar en la playa con una cervecita viendo pasar el sol o en el monte buscando setas, sino que va a estar trabajando. Lo que no sé muy bien es qué significa ese trabajo, pero bueno. Y luego voy a hablar un poquito de la economía española. Bueno, este gráfico no se ve nada, lo único que quería ver era daros las cifras del Fondo Monetario, que es un poco las estadísticas oficiales que la gente maneja. Y repito lo que decía aquí, estamos hablando de una economía que crece al 3,9, la economía mundial, con los Estados Unidos en el 2,5-3, perdón, los dos Estados al 2,9, 2,9-3, Europa en el 2,4, 2,5, con España que le están dando un 2,8, aunque el gobierno español le da el 3. Los países emergentes, por cierto, van bastante bien, creciendo en el orden del 5, China sigue creciendo a tasas del 6,5, 7, y la gran recuperación, que en España es importante, la noticia positiva es la recuperación de Brasil, que otra vez vuelve a ver tasas de crecimiento de 2,5 aproximadamente este año, y la gran incógnita es México, no solo por las elecciones de ayer, principalmente, sino por el cuánto afecte el NAFTA y la renegociación de NAFTA al crecimiento mexicano, ¿no? México es mucho más sensible a Estados Unidos que al precio del petróleo, para entendernos. Es mucho más importante para el crecimiento futuro de Estados Unidos la renegociación del NAFTA que el precio del petróleo, para el crecimiento de México, perdón. Bueno, esto es lo que decía del balance de los bancos centrales. Fijaros cómo se ha multiplicado por 10. Esto era el tamaño del balance de los bancos centrales, la compra de bonos, ¿no? Los activos que tienen los bancos centrales en el mundo en el año 2005, que era 4 y hoy es el 40. Se ha multiplicado por 10 en el mundo. Los bancos centrales son hoy los principales creadores de muchos mercados financieros. Y eso, ahora vamos a ver unos años en el que esto va a bajar. Y la gran pregunta es cómo va a reaccionar el mercado. ¿A qué ritmo va a bajar? O sea, la pregunta que hoy tiene obsesionado a todos los banqueros centrales, a Draghi y a ¿cómo se llama el de la Fed nuevo? Powell. Es ¿a qué ritmo vamos a volver a la normalidad?
O sea, todo el mundo acepta que esto no es normal. No es normal que el 40% de los bonos europeos estén en manos del Banco Central Europeo. ¿Pero a qué ritmo volvemos al 4? Porque si lo tiramos de... Vosotros lo sabéis de sobra, ¿no? Si ahora de repente vendemos todo eso en el mercado, lo que vas a provocar es una crisis de precio brutal, ¿no? Si tienes que dar salida al stock en 15 días, por muy bueno que sea el stock lo que estás vendiendo, eso va a ser brutal. Bueno, ese es el gran problema. La otra pregunta es también los tipos de interés. Fijaros, esto es un gráfico que me parecía interesante desde los tipos de interés largos del año 2007 hasta el 2016. Y esto, la línea azul esta es España, la roja es Estados Unidos y la amarilla está aquí abajo es Alemania, ¿no? Para ver un poco las dos cosas. Esto es la crisis española. Yo creo que es el gráfico más facilito, más sencillo. ¿Qué pasó en España del año 2009 al 2015? En plena crisis, pues que se nos disparan los tipos de interés y las empresas españolas tienen unos costes de financiación altísimos. Esto es el Tesoro, esto es el bono a 10 años, pero esto inmediatamente repercute sobre las condiciones de financiación de todos vosotros. Y cuando digo todos vosotros me refiero desde Santander y Telefónica hasta el más pequeño empresario en la negociación de su circulante, ¿no? Porque se traslada rápidamente los tipos. Esto es lo que algunos economistas han llamado la sequía de capitales que se produjo en la economía española en estos años y que trajo como consecuencia una restricción brutal. ¿Cuál es la lectura positiva? Que hoy estamos en unos tipos de interés extraordinariamente bajos, anormalmente bajos, muy por debajo de lo que han sido históricamente. Yo siempre digo que desde el punto de vista del empresario nunca vais a tener mejores condiciones financieras para cualquier proyecto, espera que me parece que esto está sonando, para cualquier proyecto de financiación empresarial. Las condiciones financieras hoy más baja va a ser imposible. Yo me atrevería a decir que prácticamente imposible. Pueden estar aquí bastante tiempo y esta es la pregunta, ¿cuánto tiempo van a estar? Parece que en Europa vamos a estar en torno a estos niveles todo este año y parte del que viene. Pero la sorpresa solo puede ser al alza. Ahora bien, insisto, estas son condiciones no normales. Los tipos de interés tendrán que haber una cierta normalidad y la discusión es a qué llamamos normal. ¿A un Euribor al 3%? ¿O un Euribor al 1,5%? Bueno, pues en Estados Unidos parece que tendemos a tipos otra vez en el torno del 3%. En Europa todavía no. Y esta es otra de las grandes preguntas. Esto es el decoupling que ponía aquí, el decoupling financiero. Intenta responder a eso, intenta responder a cómo lo que vemos es cómo los tires en Alemania siguen bajando y en Estados Unidos suben. Y cómo esto es el decoupling, cómo están variando los mercados americano y europeo de forma tan distinta. Fijaos, este es un gráfico que me parecía interesante porque es la prima de riesgo española, no sé si se ve muy bien, porque este pico de aquí, ¿qué creéis que es? Este pico es de este año, finales del año pasado y principios de este año. ¿Qué es este pico de aquí en la prima de riesgo española? ¿Son las elecciones en España o las elecciones en Italia? Esto es Italia. Esto es Italia. Esto es el susto que nos produjo Italia a los españoles y no te cuento si lo pongo en español, ¿no? La lectura de esto tiene una lectura positiva, inmediata. El susto fue un susto que ha pasado. Italia hoy ya no parece asustar al mercado financiero, parece que una situación se ha reconducido y ha vuelto una cierta sensación de normalidad. Pero fijaros que por otro lado ha dejado un daño estructural. Estamos bastante por encima de lo que era la prima de riesgo justo antes del susto. No mucho, pero estábamos en 60 puntos básicos y ahora estamos en 1,10, más o menos. No es mucho, es el doble, según como lo mires. O sea, 1,10 sigue siendo tipos bajos, pero es el doble que 0,5. Entonces las condiciones de financiación en general se han deteriorado un poquito como consecuencia de Italia. ¿Por qué me detengo en esto que puede parecer una perogrullada o una tontería? Porque es muy importante lo que pasa en Europa. Para España es fundamental que pase en Europa y es fundamental para Europa que pase en Italia. Si algo hemos aprendido en esta crisis es que España es una economía especialmente sensible, por no decir vulnerable, a los acontecimientos europeos. Si hay dudas sobre la supervivencia del euro, si hay dudas sobre la permanencia del euro, España tiene problemas de financiación y como España es una economía todavía hoy altamente endeudada, va a tener problemas de crecimiento. España, si tiene una asignatura pendiente, es reducir su vulnerabilidad a Europa, a la financiación internacional, a la crisis del euro. Y eso tiene que ver con reducir su endeudamiento externo y con reducir su endeudamiento público, que todavía hoy son bastante altos. Y luego pondré algún gráfico de esos, ¿no? Mira, aquí está. Esto es la deuda de la economía española, pasa que no se ve nada, pero bueno. Aquí hay un gráfico amarillo, uno negro y uno azul. El gráfico amarillo es en porcentaje del PIB de endeudamiento de las empresas, desde el año 2004 hasta 2017. Lo que vemos es cómo pasa del 90% al 130% del PIB
y cómo desde la crisis del 2012 está cayendo hasta tasas del 96, a niveles del 96,5%. Vale. Luego ha habido claramente, las empresas se han desapalancado. Las empresas, como todos sabéis mejor que yo, habéis deducido deuda. Habéis aprovechado las buenas condiciones de financiación y el crecimiento de la economía para disminuir vulnerabilidad, porque muchos los habéis pasado muy mal por tener problemas de deuda, obviamente. Los hogares lo han hecho un poquito menos, aunque también estaban muy endeudados y han reducido desde un 85% al 69%. ¿Cuál ha sido la contrapartida de eso? El incremento que casi no se ve, brutal. Esta curva no la veis, ¿no? La azul. Aquí hay una curva azul, que es el sector público, que como pasa de niveles de deuda del 32% a niveles de deuda del 130%, es en términos brutos. El 100% que tenemos en la cabeza de deuda pública, aquí el 130% porque incluye la deuda que tiene una administración es consigo mismo. O sea, cuentas dos veces la comunidad autónoma con el gobierno, para entendernos, la cifra bruta. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La economía española sigue igual de endeudada. Lo que ha habido es un trasvase de deuda privada a deuda pública. Pero en términos brutos, la economía española está aproximadamente igual de endeudada que al principio de la crisis. No ha habido un desapalancamiento de la economía. Ha habido un traspaso al sector público. Y la pregunta es, ¿en qué medida el sector público es sostenible su nivel de deuda? ¿O qué consecuencias hay para el crecimiento futuro o para el perfil de ingresos y gastos, de impuestos y gasto público, de tener estos niveles de deuda tan altas? Esta es la gran incógnita que tiene la economía española hoy. Se parece un poco a la italiana, no tanto porque Italia tiene unos niveles de deuda mucho más altos. O sea, cuando uno compara el endeudamiento público español con el italiano, siempre viene a la cabeza tres diferencias. Primera, la velocidad de crecimiento en España de la deuda pública respecto a la estabilidad en Italia. En Italia llevan con estos niveles de deuda pública 20 años. En España, realmente, esto es un fenómeno muy reciente. Hace 10 años tenemos niveles de deuda pública muy bajos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en principio España tiene más capacidad para reducirlo rápidamente que Italia. Si Italia lleva 20 años esos niveles de deuda, es una deuda muy estructural, es muy difícil cambiar algo. Esto es como adelgazar, ¿no? Si uno lleva pesando 100 kilos 30 años, es más difícil adelgazar que si ya has engordado 10 kilos el mes pasado. En principio, luego hay que dejar de comer, obviamente. Pero en principio es más resistente al cambio una situación que se ha enquistado, como es la italiana. Que yo creo que es una primera diferencia. Segunda diferencia muy importante, la deuda pública italiana, diferencia a favor de Italia, la deuda pública italiana está en manos de los italianos. Los italianos ahorran mucho, las familias, quizá para pagar la deuda, y compran deuda pública. La deuda pública española está en manos de los alemanes, simplificando, en manos de los alemanes y los italianos. Por lo tanto, la deuda pública italiana, la economía italiana, es mucho menos sensible a lo que pase fuera que la española. Porque si los alemanes dudan de la sostenibilidad del euro o dudan de la credibilidad de la economía española o de la política económica en España, dejan de comprar deuda y tenemos un problema. Mientras que la deuda italiana la compran los italianos, que parece que llevan bastantes años acostumbrados a una política, llamémosle atípica, a una situación política italiana curiosa, que no ha afectado a la credibilidad que ellos le otorgan a su tesoro porque le siguen comprando la deuda pública. Esto es un tema importante desde ese punto de vista. Bueno, no me quiero extender en eso para no enrollarme. Y decía, la evolución política es preocupante, pero antes de hablar de eso quería hablar de 4 revoluciones en marcha, para que situemos un poco el contexto mundial. Bueno, la urbanización. O sea, cuando uno describe qué está pasando en el mundo, hay 4 tendencias globales que tenemos que tener claras. La urbanización. Hay 2.500 millones de personas que vivirán en ciudades en el año 2025, o sea, pasado mañana, asiáticas. El 50% de las ciudades de más de 10 millones de habitantes van a estar en Asia. Algo así como el 60%, entonces estoy hablando de memoria, era el 50 o 60, no, el 60%. El 60% de la población urbana va a estar en Asia. Luego la urbanización es también una asiatización de la economía, una tendencia. Segunda cosa importante, no solo el cambio tecnológico, sino la aceleración del cambio tecnológico. Probablemente estas cifras ya las habéis visto. Tardamos 38 años para que la radio llegase a tener 50 millones de usuarios. Tardamos 13 años en que la televisión en el mundo tuviese 50 millones de usuarios. Hemos tardado 1 año en que Facebook tenga 50 millones de usuarios. Es decir, la rapidez del cambio tecnológico es brutal. Y esto es muy importante porque la rapidez del cambio tiene que ver con la capacidad para responder a ese cambio. Uno se acostumbra con el tiempo a las cosas, pero si suceden tan brutalmente, tan rápidamente. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cuánta gente aquí, oye, que para despertaros un poco, cuántos pensáis que Facebook va a existir dentro de 5 años?
¿Cuántos pensáis que no va a existir dentro de 5 años? ¿Cuántos pensáis que es una pregunta estúpida? Si hubiese hecho esta pregunta de IBM hace 20 años, hubiera dicho, este tío está loco. O sea, nadie hubiera dudado hace 5 años que IBM o que Iberdrola va a existir dentro de 5 años, 10 años. Pero si hago la pregunta de Facebook, ya lo dudamos. Pues a lo mejor no. Y a lo mejor de 5 no, pero 10. Apple, ¿quién está seguro aquí? ¿Quién se jugaría al pan de los niños que Apple va a seguir existiendo dentro de 25 años? 25, vamos a dar un poquito más de tiempo. Yo no, desde luego, y tengo 3. No lo sé, o sea, ojo, creo que sí, compro acciones, pero luego no voy a tener 25 años paradas. Porque no sé muy bien, porque el ritmo de cambio tecnológico es tan brutal que en 25 años Apple puede ser una marca como Kodak. O se ha reinventado a hacer otra cosa, que es lo que está haciendo ahora Kodak, o ha desaparecido. O sea, el ritmo de cambio es brutal. Tercera tendencia, el envejecimiento de la población. Tiene una parte buena, muy buena, que la alternativa es mucho peor. Que la población se muere. O sea, que la población envejezca es bueno. Porque a veces parece que los economistas, cuando empezamos a hablar del gasto sanitario, el gasto en pensiones y tal, parecemos como los agoreros permanentes, ¿no? Es bueno que la gente viva más, pero tiene consecuencias fiscales muy importantes. La pensión, hay un gasto en pensiones que solo puede crecer. Los estudios en España dicen que el gasto en pensiones, en términos vegetativos, si tuviésemos que mantener el poder adquisitivo de las pensiones exactamente al mismo nivel que las mantenemos ahora, yo no sé si son muchas o pocas, buenas, caras, baratas, pero si mantenemos el gasto en pensiones, perdón, no el gasto en pensión, si mantenemos la pensión en términos de capacidad adquisitiva media hoy en España constante en los próximos 20 años, dada el crecimiento demográfico, los pensionistas dentro de 20 años ya los conocemos, obviamente, prácticamente todos, la tasa de mortalidad la podemos imaginar perfectamente, subiría el gasto en pensiones 4 puntos en porcentaje del PIB. Es decir, tendremos que sacar 5 puntos casi de más de ingresos fiscales para mantener las pensiones como están. 5 puntos de ingresos fiscales es la mitad de lo que se recauda por el IRPF. Es el doble que nos gastamos en educación. O sea, 5 puntos del PIB es una pasta. No es un poquito de dinero, es un montón de dinero. Y eso solo se lo lleva pasivamente la evolución de las pensiones, sin tocarlas. Y a esto añadamos el gasto en sanidad, como consecuencia del envejecimiento de la población. El 80% del gasto sanitario lo realiza una persona en los 2 últimos años de su vida. Para el sistema público, es obvio. Intensivo en la asistencia hospitalaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo que está generando unas tensiones fiscales brutales. Realmente las consecuencias del envejecimiento de la población son que tenemos que reconfigurar, repensar el estado del bienestar. Porque no parece obvio que podamos sacar del orden de 7-8 puntos del PIB más de impuestos sin que esto afecte al crecimiento en las circunstancias actuales. Una cosa obvia es que la edad de jubilación se lo puede aumentar a medida que aumenta el envejecimiento de la población. Yo decía antes de broma en la cuestión que hemos tenido, pero que es una realidad, que cuando la esperanza media, que cuando la edad de jubilación se puso a los 65 años, en la Inglaterra famosa, entre guerras, ¿sabéis cuál era la esperanza media de vida? 68. 48. 48. La edad de jubilación era 65. O sea, la edad de jubilación es una especie de prima, aquellas primas de longevidad que se pagaban en su momento, ¿no? Una especie para aquellos afortunados que han vivido muy por encima de lo razonable. Vamos a ver si está una especie de premio de natalidad, ¿no? Que se concedía entonces, pues una especie de premio de longevidad, ¿no? Esta es la realidad. Es verdad que entonces, estoy haciendo un truco de demagogia, es verdad que la esperanza media de vida entonces, en esos años, era muy distinta por segmentos sociales. O sea, por clases sociales y grupos sociales. Cosa que no es así en España también. Ya no es hoy en casi ningún país europeo. Hay diferencias, pero la diferencia de la tasa de esperanza media de vida entre los ricos y los pobres es marginal. Si acaso entre la población urbana y rural, y cada vez menos. Y si acaso entre hombres y mujeres, a favor de las mujeres, y cada vez menos. A medida que las mujeres adoptan pautas de comportamiento igual que los hombres. Esa es una consecuencia de la feminización, que por cierto es otro de los retos de la población. Y el cuarta tendencia es la conectividad. Vivimos en un mundo globalmente conectado, ¿no? Ponen ahí 1 millón de aparatos conectados a Internet en 2025. Pero para que nos hagamos una idea, estos son cifras, os voy a leer porque no se ven nada, que a mí me llamaron la atención. Hoy hay 914 millones de individuos enganchados en la red social.
los Facebook y todos estos. 429 millones de viajeros internacionales al año. 361 millones de compradores en Internet. 244 millones de personas que viven fuera de su país de origen. 44 millones de trabajadores online fuera de su país. O sea, 44 millones de tíos que viven en un sitio y trabajan online para otro. 13 millones de estudiantes cross-border online y 5 millones de estudiantes en el extranjero. Estas son cifras de McKinsey, como todas son mentira, pero más o menos tener una idea del orden de magnitud de lo que estamos hablando. Esto solamente puede crecer. Y esto solo puede crecer, efectivamente. Esto no es nada, esto solo puede crecer. Y puede crecer brutalmente. Es decir, vivimos en un mundo absolutamente interconectado. Y esto lo vemos todos, nosotros ya los que tenemos una cierta edad, que somos algunos de los que estamos aquí ya, me temo. Yo siempre cuento mi anécdota. O sea, yo cuando llegué a Estados Unidos en el año 72, éramos 3. Y ver un español era ver una ave rara. O sea, a mí me ha ido bien en la vida por hablar inglés, no por saber economía. Porque tuve la suerte, mi padre me mandó allí cuando era muy joven, aprendí inglés, me busqué la vida y a raíz de eso he vivido esto toda mi vida. Porque era raro encontrarse un español que hablase inglés en los años 70. Hoy en día a nadie de vosotros os ocurre ya no contratar a nadie que no sepa inglés, sino que le vais a pedir que sepa chino en cualquier caso. Y cada vez que vais a algún lado os encontráis un español. Que antes no había ninguno en ningún sitio. Ahora es difícil ir a algún lado y no encontrarse un español. Es más, casi los evitamos ya, porque estamos hasta el gorro de encontrar españoles en todas partes, ¿no? Pero esto tiene una parte muy positiva. Pero a la inversa, también es muy difícil dar un paseo por Navarra y no encontrarse un extranjero. No ya en San Fermín, obviamente, no había, en situaciones normales. Vivimos en un mundo tremendamente interconectado. Y esto solo va a ir a más, pero esto implica muchas cosas. Implica, desde el punto de vista empresarial, que mi mercado es el mundo, pero mis competidores son el mundo. Porque yo no sé muy bien qué es esto de la digitalización de las empresas. Lo que sí sé es que el que no está ahí está muerto. O sea, no sé muy bien cómo digitalizo mi empresa, lo digo sinceramente. Lo que sí sé es que tengo que estar ahí. Tengo que saber lo que hay, tengo que ver qué hacen los más listos, tengo que decidir si quiero ser el primero y arriesgarme o simplemente ser un tipo que ve lo que hacen los primeros y los copia cuando ve que ellos se consolida. Porque claro, ser el primero tiene problemas, ¿no? Tiene ventajas si aciertas, pero si no aciertas tiene algún inconveniente que otro. Bueno, estas son las cosas. Mira, otra forma de ver lo de la globalización que decía antes y la urbanización, la tendencia hacia esa, es una cosa del BBVA que me llamó la atención, que es como el centro de gravedad del mundo. Si haces un modelo de estos gravitacionales típicos de poner el centro de gravedad de la economía, o sea, los mapas estos que dibujan un país no por el tamaño geográfico, sino por tamaño del PIB, ¿no? Y si tú haces el centro de gravedad, en el año 80 el centro de gravedad estaba en el Atlántico Norte, esto debe ser por las Azores más o menos, España está aquí, no, un poco más arriba, al oeste de Irlanda, y hoy estamos prácticamente en Irán. No, estamos aquí, perdón, hoy estamos aquí, que esto es Turquía, y la idea es que a este ritmo llegaremos, o sea, el mundo se está girando hacia Asia. El 78,7%, casi el 80% del crecimiento global se produce en Asia-Pacífico. Esto yo lo explico siempre diciendo, ojo, no es el 80% del PIB del mundo, el 79%. El 79% del crecimiento del PIB. O sea, no es el 79% de los teléfonos que se venden en el mundo, sino el 79% de los nuevos teléfonos, de los nuevos coches, de los nuevos perfumes, de las nuevas líneas de electricidad que se producen o que se consumen en el mundo, se dan en Asia. O sea, la importancia de Asia en el mundo es brutal, es creciente. Bueno, ahí hablan un poquito de riesgo político, pero me lo salto. Este es el gráfico, decía que os iba a poner dos cositas. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé. El problema de contratar a un profesor para antes de comer es que hoy no coméis. Como no me cortéis y no me metáis un poco de frío, puedo estar aquí hablando 3 horas. Pero bueno, este gráfico sí que quiero que lo veáis. Porque es, y estos dos, que para mí, si yo tuviese que poner en un gráfico ¿qué explica Trump? ¿Cómo es posible que se dé esta cosa, ¿no? Este presidente en Estados Unidos? Este es el gráfico que lo explicaría y lo voy a explicar muy breve. En Estados Unidos desde el año 1964 hasta el 2012, o sea, 50 años de historia salarial, por niveles educativos. Estos de aquí, cuyo salario hora, cuya renta per cápita no ha variado en 50 años, son los americanos en estudios. Hasta aquí prácticamente son los que no tienen estudios universitarios. Estos son los que tienen estudios universitarios completos y estos los que han ido 3 años a la universidad. Los que tienen estudios universitarios completos hoy ganan casi el doble de lo que ganaban hace 50 años. Los que han ido a la universidad un ratito ganan el 40% más. Los que no han ido nunca prácticamente ganan lo mismo.
50 años estancados. Esto explica que esta gente considere que el sueño americano le ha defraudado y quieren rechazar el sistema y quieren volver a sus orígenes, a lo que ellos piensan que era el mundo feliz de los años 60. Pensad en las películas, en los años 60 el americano medio ya tenía 2 coches, una casa con calefacción y con aire acondicionado, y hoy ese americano medio blanco pobre sigue teniendo el mismo coche, igual de malo que hace 50 años, la misma casa con aire acondicionado igual de malo que hace 50 años, y la misma lavadora igual de mala que hace 50 años. Pensad en España, lo que ha cambiado España en 50 años. Las casas no tienen nada que ver las casas de hace 50 años. ¿Cuántas casas había en España sin baño hace 50 años? Sin calefacción, sin aire acondicionado, todas. O sea, no existía el aire acondicionado en España de 50. Etcétera. La vida media, la vida del trabajador medio americano sin estudios de 50 años no ha variado. Y además ha visto que los demás se han hecho más ricos. Luego solo puede estar cabreado. O sea, es un votante frustrado. Es un votante que dice, este mundo no me gusta, que me lo cambien. Y esto va a ir a más. Porque esto, detrás de esto, hay mucho estudio empírico, hay 2 factores fundamentales, la globalización y la robotización, la revolución digital. Como decía un profesor americano muy conocido, el drama de Estados Unidos y de Europa desarrollada, es que 50 millones de puestos de trabajo industriales bien pagados se han ido a Perú, Malasia, Tailandia, Indonesia, México, han desaparecido de aquí. Y por lo tanto la distribución de la renta se ha abierto entre los que ganan más y los que ganan menos. Y los de en medio han desaparecido. Se han ido, no han desaparecido. El mundo es más justo, se han ido a Perú, se han ido a Malasia. Y por lo tanto, si tú miras la distribución de la renta en el mundo, soy infinitamente más igualitaria de lo que era en el año 60, donde el 80% del PIB estaba en Estados Unidos y Europa. Pero si miras la distribución de la renta en el interior de los países desarrollados, se ha deteriorado. Y este es el gran problema que tenemos, la distribución. ¿Cómo respondemos a esto? Porque además, los sistemas de bienestar estaban pensados sobre estos asalariados de alto nivel a los que les cobrábamos un impuesto que redistribuíamos. Pero es que de estos no quedan, y grabando a estos no hay suficiente para distribuir. Este es otro problema. Bueno, este gráfico es lo mismo de otra forma, este se refiere a Europa. Aquí lo que tenemos son, todo esto, me lo creéis porque no se ve nada, aquí están todos los países de la Unión Europea, 28 países, en las profesiones. ¿Cómo ha variado el empleo en todos estos países? En las profesiones que más salarios pagan, que menos salarios pagan y los de en medio. Dicho de otra forma, el empleo en todos los países europeos prácticamente en las profesiones mejor pagadas ha crecido con la crisis, y en las profesiones peor pagadas en todos los países europeos también ha crecido con la crisis. Los salarios, las ocupaciones de salarios más bajos, hay más gente trabajando ahí, hay más gente trabajando en el servicio doméstico, por entendernos, hay más gente trabajando en el servicio más barato, digamos. Y hay más gente trabajando en profesiones altas. Y lo que ha desaparecido son estos, que son los industriales bien pagados. Otra vez. Pensar que ¿sabéis cuál es el trabajo que hace el hombre blanco, varón, por excelencia, sin estudios? ¿En qué está ocupado casi en un 60%? En conducir cosas. Conductor de camión, de autobús, de taxi, distribuidor, de una remolcadora. Si es verdad que vamos a un mundo de coches sin conductor, una parte muy importante del puesto de trabajo del hombre blanco sin estudios, varón, desaparece. Y eso va a significar un problema social al que hay que dar respuesta. No esto es que era más la comida, pero esto es parte de Trump. O sea, ¿Trump a quién representa políticamente? ¿A quién dice que representa? A estos. A los que se sienten engañados y estafados por la globalización. Algo tenemos que hacer. La pregunta es que no tenemos ni idea cómo. Y esto también lo vemos. Esto es Europa, Estos son todos los países europeos. Está ahí en esa mesa, está mucho más divertido que nosotros. Esa es una solución. Bueno, la solución española por excelencia, perdona. Dedicarnos a las copas y vivir. Bueno, fijaros por entonces, como consecuencia de esto, que este es un gráfico que vi del Deutsche Bank que me llamó mucho la atención, dónde es popular y dónde no es popular la globalización. Entonces resulta que en Estados Unidos y en Inglaterra, en Alemania, etcétera, Francia, la globalización es hoy muy poco popular. El 50% de la gente dice que no está a favor de la globalización, mientras que en Vietnam, en Filipinas, en la India, en Tailandia, en Malasia, el 70% están a favor de la globalización. Porque estos son los que están ganando ahora. Esto es lo que los chinos llaman el retorno a la normalidad.
O sea, lo que era normal es que el 90% del PIB estuviese en el Atlántico Norte. Entonces, gran parte de lo que nos está pasando como sociedad en el mundo es el retorno a la normalidad. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo en el que Europa o Estados Unidos no tienen derecho de primogenitura, de que por ser europeos somos ricos. Y eso que nosotros todavía nos toca vivir un poquito, a nuestros hijos no les toca nada. Y van a tener que espabilar y competir con los chinos, y con los africanos y con los europeos. Y ese es el mundo que les toca vivir. Y eso genera incertidumbre, genera inquietud, genera malestar, genera inestabilidad social. Ese es el tema del futuro. Bueno, me puedo enrollar con esto mucho más, pero casi quería pasar un poquito a España. Mira, antes de pasar a España, dos gráficos, este me lo voy a saltar, sobre Europa que me parecen interesantes del BCE. Este gráfico lo que hace aquí para distintos países, esto es España, este de aquí, y este es Italia, voy a quedar con él, y esto es Alemania. Y lo que mire, esto es el efecto de los tipos de interés cero sobre ahorradores y endeudados y deudores y acreedores, digamos, ¿no? Por un lado, el gráfico azul es lo que dejo de ingresar por mis activos en euros. Claro, si yo tengo muchos activos, yo soy un ciudadano rico que tengo mucha deuda pública y la deuda pública paga el 1 en vez del 5, yo pierdo, al haber bajado los tipos de interés, 4 puntos de interés por lo que tenga invertido en deuda pública. Caso más fácil, ¿no? Este es lo que mide el gráfico azul. Y el gráfico amarillo mide lo que me ahorro si estoy endeudado. Si yo soy un tipo muy endeudado, tengo una hipoteca muy alta, etcétera, cuando bajan los tipos de interés me ahorro dinero. ¿Vale? Entonces lo que intenta medir este gráfico, es un gráfico del BCE, es cómo ha afectado ese tipo de interés cero a los distintos países europeos en función de su estructura de deudores y acreedores, de las familias. Claro, uno tendería a pensar que el país más perjudicado por esto son los alemanes, que ahorran mucho y están poco endeudados y por lo tanto han dejado de ingresar mucho, lo que se llama la represión financiera. Les hemos expropiado sus ahorros en la medida en que el ahorro de los alemanes invertido en deuda pública da muy poco dinero. Como tienen mucho ahorro y están muy poco endeudados, han dejado de ingresar mucho y no se han ahorrado nada, ¿no? Esto es lo que piensa el saber convencional. Y los golfos del sur, que estamos muy endeudados y tenemos muy poco activo, pues nos hemos beneficiado mucho de la política del BCE. Bueno, pues cuando uno mira los números y estos datos del BCE, las cosas son muy sorprendentes, porque el país que más ha perdido es Italia. Precisamente por lo que decía antes, porque los italianos tenían muy poca deuda, tienen muy poca hipoteca, la familia media italiana, y tienen mucho activo, tienen mucha deuda pública. Compra mucha deuda pública. Y por tanto han dejado de ingresar mucho y han perdido. Luego, contrariamente a lo que la gente piensa, la política monetaria de tipos de interés cero a Italia no le ha venido bien. ¿Quién es el país que más ha ganado? España. Que teníamos mucha hipoteca, este gráfico amarillo, y nos hemos ahorrado mucho dinero por hipotecas, y teníamos poco activo. Y entonces la pérdida de ingresos por otros activos es mucho menor del ahorro que significa esto. Fijaros que Alemania, por eso me interesaba este gráfico, prácticamente el efecto neto es cero. Lo que deja de ingresar es prácticamente lo que se ahorra. No gana nada. Francia gana un poquito. Esto que LEA, que no me acuerdo qué es. LEA, que es Latvia. No, EA, perdón. Esto es la Unión Europea, la media. Es EA, decía yo. Esto es la media de Europa. Fijaros, pero esto es lo paradójico. Que esto es otra cosa que explica la diferencia de comportamiento entre Italia y España. Los italianos ahorran. Los españoles gastamos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, una nota sobre España, para acabar. Oye, me podéis preguntar lo que queráis, insisto que te he dicho muchas burradas y espero que me preguntéis alguna cosa. Muy rápidamente una nota sobre España. Esta es la previsión de Funcas, que me imagino que muchos veréis, que publican cada X tiempo, que a mí me gusta porque intentan, esto es lo que llamamos el consenso de los economistas españoles. Funcas lo que hace, la Fundación de las Cajas de Ahorros, que pregunta a 28 centros de investigación que hacemos proyecciones económicas y junta un poco y publica la media de las proyecciones. Entonces es importante ver el perfil. Esto es lo que los economistas españoles vamos pensando de cómo ver el año 2018, ¿no? Y fijaros que lo importante es que, bueno, estamos hoy, la última previsión de julio de mayo de 2018, ahora va a salir la de julio, es que estamos estimando un crecimiento en el torno al 2,7, 2,8 para este año, la media, pero lo importante es que venimos revisando la alza de forma significativa prácticamente desde marzo de 2017. Lo que he hecho aquí ha sido graficar, ¿no?, cómo va cambiando la previsión cada 2 años, cada 2 meses, que hay una previsión nueva cada 2 meses. Esto es la demanda nacional. La demanda nacional se estima que crezca en el torno del 2, también va creciendo. Y la inflación, que prácticamente la vemos estable. La línea azul pequeñita es el año 19, que empezamos a preguntar a principios del año 18. O sea, Funcas pregunta un año antes, digamos.
Entonces tienes muy poco espacio todavía. Pero fijaros que se está viendo el año 19 en el entorno del 2,4, 2,5 y con una inflación un poquitín por encima de donde estamos, en 1,6. Hay una manera creciendo. Esto es un poco el consenso de los economistas españoles. Un año 2018 bueno y un año 2019 bastante bueno. Y sobre esto hay que ver varias cosas. Primero, para acabar con las proyecciones. Y en términos de paro, pues estamos viendo una tasa de paro en el entorno del 12% a finales del año 2019. O sea, una tasa de paro que sigue cayendo desde su máximo del 26% en el 2013, va cayendo hasta el entorno del 12%. Prácticamente recordar que en los años buenos España tuvo una tasa de paro del 9, prácticamente 8,7, lo mínimo histórico. Una tasa de paro del 10 en España es prácticamente pleno empleo, para entenderlo. Luego, realmente, si de continuar las tendencias actuales, de continuar lo que está viendo la economía, la mayor parte de los economistas hoy, de hacerse verdad estas previsiones del 18 y del 19, vamos a ir unos años muy buenos, con un crecimiento en torno por encima del potencial y una tasa de paro que va a ir generando una situación socialmente mucho más cómoda. Esta es la previsión. ¿Sobre esto qué puede ir mal? ¿No? ¿O por qué puede no darse? Pues pueden ir varias cosas. Puede ir mal Trump y las guerras comerciales. Lo que estamos viendo es una cierta desaceleración del crecimiento en los últimos trimestres, y sobre todo en los últimos meses, sobre todo en Alemania, en Europa, sobre todo en Alemania, como consecuencia de que el sector exportador va peor. ¿Por qué? Pues porque las guerras comerciales empiezan a notarse. Empiezan a notarse una cierta reticencia a resistencia a que siga creciendo las tasas que venía creciendo las exportaciones. Y hay un peligro adicional para Europa, que el pagano de la guerra comercial de China es Europa. Es decir, que como los americanos y los chinos se pongan de acuerdo para que los chinos reduzcan en 150.000 millones su déficit comercial, lo que van a hacer es lo que exportaban a Estados Unidos, exportarlo a Europa, o a la inversa, lo que los americanos compraban a China, comprárselo a lo que los americanos compraban, ¿cómo es? ¿Lo que he dicho? O sea, que nosotros paguemos el flujo comercial que va a dejar de producirse entre China y Estados Unidos, ¿no? Y esto es un dato real que debe preocupar porque Europa es un socio débil en esas negociaciones internacionales, porque es un socio complicado, es un socio que teóricamente la política comercial es una, pero detrás hay 28 países diciendo que hay de lo mío. O sea, Trump pone los aranceles a la aceituna negra y Europa protesta, pero poquito, porque realmente a la Europa del Norte no le afecta. Ahora ya si tocamos los automóviles, es decir, tocamos a Alemania, ya empezamos a hablar en serio. Y por lo tanto eres un socio distinto. Bueno, esta es la continuación buena. Por seguir con datos buenos, el gasto medio anual por hogar, ya estamos a los niveles del 2008. Fijaros, este es un dato que me gusta, porque tenemos un gasto medio por hogar que ya está a los niveles del 2007 y 2008, de antes de la crisis, pero por supuesto no está en los años del boom del 2004. Entonces aquí la pregunta que hay que hacerse en términos de la sociología popular es ¿cuáles son los años que la gente tiene en la cabeza? ¿Los años del boom del 2004-2006 o los años del 2008-2010? Pues los años del 2004-2006 no van a volver. O sea, esos años de crecer al 4 y pico, con tasas de paro del 8 y con gasto familiar a estos niveles, es muy difícil que vuelvan nunca. Porque estos eran años de precrisis, eran años de expansión irracional de la actividad económica y del consumo. Años de 1 millón de hipotecas al año no van a volver. Ahora bien, no estamos condenados a hacer solo 400.000 hipotecas, se pueden hacer 600.000, que es un crecimiento muy sustancial. En lo que significa de hacer hipotecas, de vender casas, de empleo en el sector construcción, etcétera, 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 de actividad económica, pero no 1 millón. Pues lo mismo un poco con el gasto anual por hogar. Lo digo porque una cosa que uno tiene que tener en cuenta como empresario claramente es cuál es su horizonte de referencia. Si el horizonte de referencia es el año del boom, hay que pensar que estos son años espectacularmente buenos. Voy a ser un poco más cauto. Difíciles de repetir, no sé si no vamos a volver, pero difíciles de repetir. Estamos ya en términos del año 2008. Y si uno no está en los niveles del 2008, 2006, 2007, 2008, uno tiene que pensar que ha cambiado en su industria. Ya no puede echar la culpa a la crisis. Ya no puede echar la culpa a la economía española. Lo que tiene que pensar es qué le está pasando a su negocio. La industria ha cambiado, la estructura de la demanda ha cambiado, los competidores son distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya no tiene que pensar en una recuperación cíclica de su negocio, sino una recuperación estructural. ¿Qué hago yo para competir ahora en un mundo que me han cambiado en estos años? Porque en estos años de crisis han pasado muchas cosas, aparte de la crisis.
Ha habido mucha gente que ha desaparecido, mucha empresa que ha desaparecido, mucha empresa que ha innovado, mucha gente que ha descubierto mercados que antes no tenía, mucha gente que ha encontrado tecnologías nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Las industrias han cambiado, ¿no? Porque muchas veces el debate español es vamos a volver a los años de gloria. Bueno, otro dato rápido que me interesa resaltar la economía española, si hay un cambio estructural fundamental en la economía española es este. Hemos pasado de un déficit de 10 puntos del PIB, casi 130, déficit exterior, balanza de pagos, de 130.000 millones a un superávit de 2 puntos del PIB. Y en eso tiene que ver mucho, sin duda, el precio del petróleo, obviamente, somos importantes, pero también muchísimo que hemos multiplicado por 3 prácticamente las exportaciones, por 2 las exportaciones españolas. Nosotros exportábamos de orden de 18 puntos del PIB, economía española en su conjunto, hoy exportamos de orden de 36 puntos del PIB. Y como yo digo siempre, y hay unas 60.000 empresas exportadoras nuevas. Y una empresa que exporta no deja de exportar, puede quebrar si le va mal, pero no renuncia voluntariamente a lo que le ha costado conquistar un mercado exterior, encontrar socios nuevos, aprender a fiarse de los socios, trabajar en mercados distintos y replegarse en el exterior porque la demanda crezca. O sea, el cambio de una empresa, cuando eso lo conocemos mejor que yo, el cambio de naturaleza de una empresa cuando empieza a exportar es estructural y es definitivo. Nadie deja de exportar voluntariamente. Te puede ir mal y puedes quebrar como te puede ir mal en casa. Pero no dices, como el mercado español se recupera, yo voy a cerrar en Perú o voy a dejar de vender en Malasia. Eso no pasa. O sea, aquí ha habido un cambio estructural de fondo que es la gran fortaleza de la economía española. España ha sido el único país europeo que en los años de crisis ha ganado cuota en el mercado internacional, cuota en el mercado de exportaciones mundiales. En una época en la que toda Europa y Estados Unidos perdía, porque los que ganaban cuota eran los emergentes. Es verdad que partíamos de niveles muy bajos y por lo tanto es mucho más fácil crecer de la nada a 1 que de 100.000 a 150.000, obviamente, todo tiene su truco. Pero es verdad que hemos sido capaces de hacer ese cambio estructural. Yo creo que ese es un tema muy importante que hay que resaltar. Y eso tiene mucho que ver con esto, que son los costes laborales unitarios. La importancia de la moderación salarial nunca puede infravalorarse en España. El gráfico, esta línea azul, es el coste laboral unitario en España, que como sabéis y con tipos de cambio fijos es el índice de competitividad básico, ¿no? El coste por unidad de producción. Esta línea gorda es el euro, la media, el coste de la media del euroárea. Y obviamente está aquí abajo es Alemania, ¿no? Que tiene costes laborales unitarios desde el año 2000. Aquí lo que hemos hecho, lo que hace este estudio del Barclays, es fijar en el 2000, en el euro, qué ha pasado con los costes laborales unitarios, porque cuando tú tienes tipos de cambio fijos, que es lo que significa el euro, tu factor de competitividad fundamental son los salarios. Antes tú esto lo podías compensar devaluando. Pero cuando el tipo de cambio es fijo, este es el índice básico de competitividad, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que hasta el año 2009 España perdía competitividad raudales. Los costes laborales unitarios crecían muy por encima de cualquier competidor, incluido este que va por aquí, brutal, que es Italia. Es decir, nosotros perdíamos competitividad hasta con Italia. Y por supuesto, fijaros la brecha de productividad que teníamos respecto a Alemania. De coste laboral unitario. Esto es lo que yo decía de broma un poco, que a los españoles llegó un momento en que nos compensaba comprar lavadoras Miele que Fagor. Porque y que nadie se ofenda por lo de Fagor. Porque Fagor había aumentado el precio del 40% y Miele había bajado un 30%. En términos relativos, el precio había bajado un 70%. Y esto de comprar algo alemán, pues parece que es mejor. Y entonces, pues si encima ha cambiado el 70% de precio, pues conclusión, déficit de balanza de pagos de 10 puntos del PIB. 120.000 millones de euros de balanza de pagos. ¿Qué hemos hecho bien en España desde el año 2009? Pues un ajuste muy importante de moderación salarial, de recuperar costes laborales, de tal forma que hoy estamos en la media del euro, que hemos ganado competitividad brutal con Italia y con Francia. Hoy somos más competitivos que Francia. En general, esto es la media de la economía española, luego ya cada sector y tal. Y todavía, eso sí, lejos de Alemania. Esto explica la gran transformación de la economía española. Y esto es ajuste salarial, es innovación, es productividad, es moderación salarial y es reconocer que la economía española, con tipos de cambio fijos, no puede venir funcionando como funcionaba con una devaluación cada 10 años. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a la competitividad exterior. Cosa que Italia no hace. Esto explica también la otra pata que explica el estancamiento italiano, que siguen perdiendo competitividad de manera brutal. Fijaros la brecha que se ha abierto entre Italia y Alemania en 20 años, ¿no? Bueno,
Esto ya lo he visto. Este es otro gráfico que me llama la atención de la economía española, que explica, es otra forma de ver lo mismo. Fijaros, esto es la tasa de ahorro de la economía española, pero la tasa de inversión, la del gráfico negro, y la amarilla o verde es la tasa de ahorro. Esto es exactamente igual, que me lo creéis como palabra de economista, de profesor de economía, el déficit exterior, el déficit de balanza de pagos es exactamente igual al déficit de ahorro e inversión, es una tautología contable. Si nosotros tenemos un déficit de balanza de pagos de 10 puntos del PIB, quiere decir que invertimos 10 puntos más de los que ahorramos en España, pública y privada en su conjunto. El ahorro nacional es 10 puntos menor que la inversión nacional y por eso tenemos un déficit de balanza de pagos que alguien nos tiene que financiar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba en los años buenos que crecíamos mucho? Que invertíamos como brutos, pero no ahorrábamos nada. Y todo esto es el endeudamiento externo, esta diferencia es el endeudamiento externo de la economía española. Esto es lo que hemos ido invirtiendo. Lo ideal es invertir y ahorrar a la vez y financiar tu inversión, que es crecimiento futuro, con ahorro. Como a la vez que invertíamos más, ahorrábamos menos, habríamos la vulnerabilidad exterior. Esta es la vulnerabilidad que yo hablo de la economía española, al ahorro externo, porque esto hay que financiarlo. Esto hay que financiarlo. ¿Cuál es la parte buena? Hombre, que en esta época de exceso, de estos 10 puntos, haciendo ahora sí una simplificación de antes de comer, con 10 puntos del PIB de balanza de pagos, podemos decir que 5 puntos de eso eran excesos perfectamente, que nos podemos prescindir de ellos sin que afecte la capacidad de crecimiento. Las carreteras, AVEs, aeropuertos, etcétera, o casas que hemos hecho en sitios que no tienen ningún sentido y que no afectan la capacidad de crecimiento. No era inversión productiva, es inversión contable, si me permitís esa butad, pero hay una parte importante que es inversión real, que hemos hecho en aumentar la capacidad productiva y por lo tanto mejorar las condiciones de crecimiento futuro. Lo que pasa es que lo hacíamos sin ahorro. ¿Qué hemos hecho como consecuencia de la crisis a partir del 2012 y 2013? Aumentar la tasa de ahorro, insisto, es nacional, pública y privada, y recuperar en parte un poquito la tasa de inversión. Pero lo importante es que tenemos que mantener este superávit para pagar este déficit. Porque todo esto es lo que debemos. La única manera de reducir el stock del endeudamiento externo de la economía española, la vulnerabilidad, es tener bastantes años de superávit. Es decir, tener bastantes años en los que ahorramos más de lo que invertimos. Con un problema estructural que es que el sector público desahorra. Luego el sector privado, empresas y familias tienen que ahorrar más que compensar el desahorro del sector público. ¿De acuerdo? Bueno, me puedo enrollar aquí. Mira, el gráfico de viviendas, porque alguien, para que veáis, este es el stock de la compraventa de viviendas, este era el millón del que decía, aquí estamos en 4.500, separando entre nueva y antigua. Bueno, y estos son los precios que él quería poner. España, es que no se ve nada aquí. Vamos a ver, el gráfico de España es el verde, de los precios de la vivienda. Este alto, este así espectacular, ha sido Irlanda, ¿no? Sabes que los precios de la vivienda han caído en España, del boom, o sea, estamos todavía muy lejos, se han recuperado el año 14, está subiendo el precio de la vivienda, pero todavía estamos muy lejos de los booms. Y por aquí encima está Irlanda otra vez, que vuelve a tener otra burbuja o sea, si hay alguien que está teniendo burbujas de precio inmobiliario es Irlanda, y esto es Francia, que no ha tenido burbuja, pero tampoco tuvo caída, tiene una estabilidad de precios. O sea, hay recorrido todavía, hay margen. Bueno, y os quería acabar con una provocación. Dos, y ya sí que acabo y os dejo de preguntar. Una, este es el drama de la economía española. Este es el perfil del PIB y este es el perfil del empleo. Tenemos el récord del mundo en destruir empleo en los momentos de recesión. No hay nadie que haya sido capaz de destruir tanto empleo en tan poco tiempo. Tenemos un mercado de trabajo que es extraordinariamente sensible a la actividad del PIB. ¿Por qué? Porque todo el ajuste en España se hace tradicionalmente vía despido y no vía salarios. Si os acordáis del el año 2008, el famoso modelo de ajuste laboral alemán, ¿no? En el año 2008 el PIB en España cayó el 3,8. Perdón, el 3,6. En Alemania cayó el 3,8. Cayó más. La tasa de paro en España aumentó 8 puntos. En Alemania prácticamente no aumentó. ¿Por qué? Porque en España despedimos a todos los temporales, para simplificar la discusión, y se produjo una tasa de paro muy alta. En Alemania lo que hicieron fue bajarse el sueldo un 25%. ¿Os acordáis? Es que no, tiene un nombre en alemán que nunca me acuerdo cómo se llama el modelo laboral. Esto brutalmente es el gran drama de la economía española. Tenemos una economía que es extraordinariamente sensible el empleo al PIB. Y esto genera mucho malestar social. Es una economía muy injusta. Distribuye muy mal el ciclo económico. Expulsa temporales y luego volvemos a contratar. Esta es la dualidad del mercado de trabajo español. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes. Y a mí me preocupa que gran parte del discurso que ve en el nuevo gobierno es que hay que volver a derogar la reforma laboral.
porque esto es parte de lo que la reforma laboral intenta responder. Reducir la dualidad del mercado de trabajo, reducir las diferencias temporales fijos, etcétera, etcétera. Reducir el exceso de protección, en fin, tengo un montón de diapos ahí que no voy a contar para no aburriros. Y este que no se ve nada es el otro problema de la economía española, que aquí este sí que lo quería ya contar en Navarra para que me echéis definitivamente. Vamos a ver, España tiene un problema fiscal, ¿no? Como decía antes, tiene un déficit estructural, olvidaros de la crisis, en torno a 4 puntos del PIB, entre lo que gasta y lo que ingresa. España ingresa con el sistema fiscal que tiene del orden de 38 puntos del PIB y tiene un gasto público sostenible en el tiempo, sostenido en el tiempo, no sé sostenible, pero sostenido, del orden del 42-44% del PIB. Y por lo tanto tenemos una deuda, un déficit estructural de 4 puntos. Esto sin entrar en consideraciones de pensiones y gastos sanitarios los que venía antes. Esto es lo que hemos tenido en los últimos 10 años. Y los hemos ido endeudando. Entonces aquí hay dos posibilidades. Aumentamos impuestos por 4 puntos o reducimos gasto por 4 puntos. Todo apunta a que este gobierno nuevo es más partidario de aumentar impuestos por 4 puntos. Porque todo el discurso es vamos a mantener o aumentar el gasto público y vamos a hacerlo sostenible. Como son sostenibles, quieren cumplir con Europa y cumplir el objetivo, parece que vamos a ir hacia una mayor presión fiscal. Todo apuntaba que el gobierno anterior, por lo menos decía, luego ya veremos lo que quería hacer, pero decía que su idea era lo contrario, rebajar el gasto público. O sea, el plan de convergencia que presentó el gobierno anterior a Europa era voy a reducir el gasto público hacia el 40%, del 42 hacia el 40%. Mientras que el de ahora es voy a subir el ingreso al 42%. ¿Qué ingresos públicos pueden subir en un horizonte razonable? Pues pueden subir básicamente todo lo que llamemos impuestos verdes, ecológicos, ambientales, que tienen, entre comillas, buena prensa, y esto está ahí. Puede subir algo los llamados impuestos a las grandes fortunas, los impuestos a los ricos. El problema de los impuestos a los ricos es que hay muy pocos ricos, y entonces no rinde nada. Y si quieres que rinda, entonces llama ricos a los que ganan más de 60.000 euros, y entonces ya tienes un problema, o más de 45.000, y entonces tienes un grave problema electoral. Por lo tanto, yo ahí le veo muy poco recorrido, por mucho que habrá mucho ruido, pero le veo muy poco recorrido a eso. Hay algo en el IVA, pero en la medida en que lo que ganemos de subir el IVA, ganemos me refiero de recaudación fiscal, no digo que me guste o no, que ganemos de ingresos fiscales, lo vamos a perder con medidas discriminatorias del IVA de favorecer determinados sectores, lo del IVA a la cultura, el IVA a los toros, el IVA a lo que sea, es decir, vamos a ir reduciendo. Parece que la idea es hacer micromanagement del IVA con aquellos sectores que no pueden estar sometidos a una tasa alta. Yo siempre recuerdo lo mismo, cuando hablamos de Dinamarca como el paraíso español, el paraíso que España se quiere comparar, Dinamarca tiene una tasa del IVA del 27%, para todo: agua, vino, cerveza, pañales, medicinas, leche, lo que queráis, servicios sanitarios, veterinarios, todo. No hay ni una sola exclusión. 27%, punto. Y con eso financian el estado del bienestar. No tiene un impuesto al empleo como tiene España, el impuesto que por cierto vamos a subir, las cotizaciones a la seguridad social con el destope. Lo que financian es el estado del bienestar con un IVA al 27%. Es un país en el que obviamente nadie consume. Hay un montón de autoconsumo, no hay peluqueros, la gente se compra maquinitas y se corta el pelo en su casa, en el margen. No hay restaurantes, claro, es un país muy distinto a España. Si queremos un IVA al 27%, tenemos que cambiar la estructura productiva del país brutalmente. Es difícil ser un país de turistas con un IVA al 27%. Es imposible ser un país de turistas con IVA, porque la gente viene, entre otras cosas, porque el consumo es barato. O sea que hay trade-offs que este gobierno tiene que hacer si quiere subir. Esta es una decisión. Y la segunda es esta: ¿cómo haces la consolidación fiscal en un Estado descentralizado? Esto es un informe, que no se ve nada, pero eso os lo cuento, de un informe del Fondo Monetario Internacional del año 2015, de la economía española, en el que hacía un estudio sobre el federalismo fiscal. ¿Cómo se organiza el federalismo fiscal? Y lo que hacía era mirar en el mundo, modelos de federalismo fiscal que funcionan. Funcionan entendido como que son sostenibles en el tiempo, que no llevan a un déficit público explosivo, ¿no? Argentina es un modelo de federalismo fiscal que no funciona, es explosivo, tiene un déficit recurrente y explota. Brasil tampoco. Canadá es un régimen de federalismo fiscal que funciona. Alemania es un régimen que funciona. Estados Unidos que funciona. Eso es lo que significa. Realizar un sistema de federalismo fiscal que funciona. La que llamaba la alemana, en el que básicamente tú tienes unas restricciones fiscales impuestas en el gobierno central, que fija el límite de gasto a los estados subnacionales, que llaman al fondo, que llamaríamos en España comunidades autónomas. Usted tiene este límite de déficit y este límite de gasto. Y dentro de eso hace lo que usted le da la gana.
Pero eso sí, si el límite de gasto se salva, yo tomo el control de sus finanzas, para entendernos. Hay una fuerte autonomía con una disciplina fiscal muy fuerte. Entonces, como la disciplina fiscal es muy fuerte y está impuesta, descentralizada, hay bailouts. Cuando a una región le va mal, porque cumpliendo los objetivos y las normas establecidas por el gobierno central, la economía se cae, porque imaginemos que en Extremadura de repente hay una sequía brutal y aquello desaparece, el gobierno central rescata a esa comunidad porque la comunidad ha cumplido las normas que se le habían establecido. Y por lo tanto, lo que hay es una autonomía fiscal también limitada, porque cuando esa autonomía se excede en el uso de sus competencias, se interviene y Santas Pascuas. Esto es Alemania, para entendernos, y funciona. El otro extremo es Estados Unidos, donde no hay una disciplina centralizada fuerte, la autonomía fiscal de las partes es muy alta y no hay bailout. Y si usted quiebra, quiebra. Entonces, cuando el estado de Maryland quiebra, se cierran las universidades, se cierran los hospitales, los funcionarios no van a trabajar, los funcionarios no cobran, el Estado se ahorra dinero y con eso paga la deuda. Pero el Estado central no interviene. Entonces, lo que viene a decir el Fondo Monetario es que usted tiene que elegir usted España tiene que elegir uno de estos dos sistemas fiscales. O bien garantiza la autonomía de las partes, comunidades autónomas, y por lo tanto las comunidades, usted no impone disciplina central y las comunidades cuando quiebran, quiebran, y usted no las rescata. Y si hay que cerrar hospitales en Extremadura, se cierra. Mala suerte, haber usado bien los recursos. O bien usted rescata a las comunidades, asegura el gasto mínimo sanitario en todas las regiones y en todas las comunidades, y entonces tiene que imponer una disciplina central. Y cuando esa disciplina no se incumple, usted interviene. Elija el modelo. Pero lo que no puede tener es un modelo híbrido, en el que usted hace lo que le da la gana, pero yo le rescato. ¿Qué es lo que ha sido el FLA? Se no estoy hablando de Navarra, estoy hablando de Andalucía, estoy hablando de Galicia, estoy hablando perdón, de Galicia, no estoy hablando de Andalucía, estoy hablando de Valencia con el PP, es que quiero ponerlas todas, y estoy hablando de Cataluña, o sea, una del PSOE, una del PP y una de nacionalistas. Así que no tiene nada que ver con el partido político, tiene que ver con el sistema. El FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, el Fondo de Proveedores, es un mecanismo de rescate de comunidades autónomas quebradas. Entonces, eso solo puede funcionar si a cambio hay una disciplina centralizada fuerte de cumplimiento. Si no, tenemos un estado fiscal que es insostenible. Entonces, la gran decisión política, cuando hablamos de la reforma de la financiación autonómica, y ya sé que aquí en Navarra no influye, no afecta, o esperáis que no afecte, pero es uno de los grandes temas para el futuro de la economía española, es que hay que elegir uno de estos dos modelos. Luego ya podemos hacer los números. Y los números es lo más fácil, con todo lo difícil que es repartir la escasez. Lo difícil es tener muy claro si vamos a imponer una disciplina central o no. Y si no la imponemos, tenemos que asumir que va a haber provisiones de servicios públicos sustancialmente diferentes en distintas partes de España. Y esas diferencias van a ir a más en el ciclo económico. Esa es una decisión que yo creo que políticamente España es un país inmaduro. O sea, no quiere, por eso digo, hablaba de esquizofrenia fiscal. O sea, se queda con la parte bonita, vamos a repartir más dinero, pero ¿y la parte mala qué hacemos con ella? Porque en el ciclo, la política económica, como todo en la vida, tiene que prever los años buenos y los malos. Bueno, no quería acabar en un tono tan negativo como parece que estoy sonando, pero creo en resumen que la economía española va muy bien, vamos a tener un año 18 y 19 buenos, si el gobierno no hace tonterías, que no creo que la vaya a hacer, sinceramente lo digo, básicamente no va a hacer nada, va a esperar a ganar las elecciones y luego ya veremos, pero que tiene unos serios retos estructurales de fondo que siguen ahí, y que son dos fundamentalmente, el tema fiscal y el tema laboral. Todo lo demás pendiente, con todo lo que se habla de ello, está bien encaminado. El tema financiero está bien encaminado, el tema del sector exterior y el ajuste está bien encaminado. O sea, hay miles de... El tema de innovación y desarrollo, que ya sé que es muy importante, está bien encaminado. El tema de la transición energética, y podemos estar discutiendo años sobre eso, y en fin, y algo sé de red eléctrica de esto, también podemos hablar años, pero está bien encaminado. Podemos acelerarlos, podemos gastar más o menos dinero, depende de lo que tengamos, será una prioridad política más o menos, pero los dos temas tabús en España, los que nadie quiere hablar ni enfocar, sigue siendo el tema del dualismo del mercado de trabajo, la sensibilidad del paro al ciclo económico, y el tema de la financiación autonómica, que tenemos un sistema insostenible. Y esos temas en algún momento tendremos que debatir y resolver. Bueno, dicho eso, nada más, y justo, a las 2. O sea que he hablado lo justito. Oye, preguntar, yo por mi parte sigo hablando, si me dais un vaso de agua sigo hablando encantado, lo que queráis porque estoy quedando sin voz. Si tenéis alguna pregunta, si no, lo dejamos y nos vamos a comer, que seguro que es mucho más divertido comer, que aquí coméis bien. Has hablado muy poco, nada, de hecho, de África.
Bueno, vamos a ver, África tiene... pues está mal que no haya hablado de África. He hablado poco de África por muchas razones. Primero, porque no pensé que os podía interesar, sinceramente. Y me alegro que me hagas esa pregunta, lo digo de verdad, porque creo que África es el continente donde España tendría que apostar. Y me explico, gracias. O sea, creo que la economía española está muy invertida en América Latina. Perdón. Por razones obvias y justificadas y buenas, y nos ha ido bien. Pero tenemos un riesgo diferencial en América Latina. Y América Latina tiene un problema, que crece poco. O sea, incluso en los años buenos, América Latina crece de media un 4 y Asia un 8. Y por lo tanto nuestros mercados de exportación pues crecen lo justito, comparados con otros, ¿no? En general, luego uno puede distinguir países. Asia está bastante explotada y África está aquí al lado y es un componente por explorar. En África están pasando cosas muy interesantes, 2 o 3 significativas. O sea, aparte de la que todo el mundo sabe y que todo el mundo oye, que son los refugiados, ¿no? Y la crisis y tal, pero aparte de eso, hay varios temas económicos que son importantes y positivos. Bueno, voy a empezar por lo negativo para acabar bien. África sigue teniendo un problema de malaria brutal. Y que es una... O sea, si yo fuese africano y tuviese que decir cuál es la principal restricción al crecimiento económico de África a medio y largo plazo, parece una tontería, pues la malaria, la salud. Porque no conozco a nadie que haya trabajado sistemáticamente en África que no acabe con malaria. Y esto es jodido, porque es incómodo y es peligroso. Se resolverá, pero es un tema para mí brutal. Dicho eso, África tiene 3 cosas que están pasando muy importantes, positivas. Uno, está teniendo primero, está teniendo una cierta estabilidad social y hay muy pocas guerras comparadas con lo que era. Todo esto es relativo en el mundo, pero hay muy poca guerra. Y esto es la condición necesaria para que haya estabilidad política, estabilidad social y por lo tanto estabilidad jurídica y un mínimo de bases para crecer. Y hay punto 1. Y esto en general, subsahariana, en general esto está pasando. Tienes bastante estabilidad política. 2, tienes gente en general que en los gobiernos, con los niveles de corrupción, que tampoco aquí nos hagamos grandes engaños, no muy distintos de Asia y no muy distintos de América Latina, se han reducido sistemáticamente lo que eran. O sea, es verdad que África era brutal. Yo tengo experiencias personales en la República Democrática del Congo brutales hace años, pero hoy en día no creo de verdad que... O sea, ha habido una reducción muy importante de los niveles de corrupción en África, términos relativos, muy importante. Y ha habido una mejora significativa en la calidad de la gestión política. En la política económica, o sea, hay inflaciones bajas en general. Yo trabajé en el Congo cuando estamos intentando reducir una hiperinflación de 1000 y pico al mes. Y tengo colecciones de billetes de francos, ¿cómo se llamaba? El francófono aquel que no, lo que llevan ellos. Tengo un billete de 1 billón europeo, 1 millón de millones de francos, que valía $1. Es una mierda. Pero era la hiperinflación brutal, salvaje. Esto ya no lo ves en África, ya no hay. Ves políticas fiscales razonables, es decir, que están creando los mimbres para que pueda crecer, es un poco el punto que quiero hacer. Y luego África es una de las grandes beneficiadas de la revolución tecnológica, porque se están saltando etapas. O sea, el tema de la telefonía móvil ha sido brutal para ellos, porque le ha evitado hacer grandes cosas. El tema de la energía solar va a ser un tema muy importante para África, porque va a permitir llevar energía sin tener redes, etcétera, etcétera, y sin tener agua. El tema del agua, si lo empezamos a gestionar bien y empezamos a tal, o sea, hay factores positivos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay países de África que tienen muy buena pinta como crecimiento futuro. Pero tiene 2 grandes incógnitas, insisto, el tema de la salud y el tema todavía de la estabilidad política. Ahora, en ningún país regalan nada, o sea que cuando la tasa de rentabilidad es alta es porque el riesgo es alto. Esto ya lo hemos tenido que aprender todo. La ventaja para los españoles en África es que es un terreno sin explotar donde está cerca y tenemos bastante más proximidad cultural de la que nos creemos. Os voy a poner un ejemplo que me sorprendió en el Congo. ¿Sabéis que en el Congo hay 3 empresas? Había entonces, estoy hablando hace como 10 años, había 3 empresas españolas. ¿A cuál más sofística? El Congo o belga, o sea, Kinshasa, lo peor de lo peor. Estaban en plena guerra entonces y tal. Y había 3 empresas españolas que me llamaron la atención, las 3, por su originalidad, hablando de innovación. Una eran unos buzos de Valencia, que eran los que mantenían y limpiaban. En el Congo toda la electricidad entonces la daba una gran presa hidroeléctrica en el río Congo. Y el río era brutal, el caudal se había visitado allí, entonces la presa había que limpiarla todos los días porque se obturaba y tal. Y eran unos valencianos,
Eran unos antiguos buzos del ejército de la Marina Española que habían montado una empresa allí y eran los únicos proveedores. Y desde allí ahora se habían especializado en limpiar presas en todo el mundo. Y limpiaban la de las famosas 3 gargantas de China y tal. O sea, unos tíos realmente visionarios, unos tíos que eran buzos de la Marina Española. Y montaron una multinacional de limpieza de presas de alta profundidad. Y ahí sigue. Una línea aérea, Air Bravo Congo, que eran unos tíos como los de Volotea o los de Iseyer aquí, que me hizo gracia porque hablando con ellos, no, esto es muy fácil. O sea, nosotros hemos hecho una cosa que en África es fundamental. Porque yo le pregunto, bueno, ¿sois puntuales? Digo, nosotros salimos en el día. Aquí nunca nadie ha salido en el día. Entonces yo te aseguro que si tú tienes un vuelo por la mañana, tú sales por la mañana. Lo que no te puedo decir es a las 9 a las 12. Esto ya es como para nota. Pero sales. Y el avión llega. Y se preciaban de que no había tenido ningún accidente y tenían una tasa de puntualidad, entre comillas, a la africana, espectacular. En un sitio en el que no hay comunicaciones. Y estamos pensando en el Congo, es inmenso, ¿no? Y la tercera, que era la más divertida de todas, eran los del vino Sabín. O sea, el vino Sabín en Teta Brick, esa cosa infecta que ninguno bebe ya en España, los tíos más listos que el hambre se dieron cuenta de que, claro, en el Congo belga les gusta el vino. Tiene una renta per cápita que no da para beber Rioja bueno, con perdón. O vino de Navarra bueno, no hay renta per cápita para esto. Pero les gusta el vino. Y entonces, ¿qué han hecho? Pues hacen con el vino Sabín con la Coca-Cola. O sea, venden el extracto de vino, lo importan, lo hacen en Costa del Marfil, para toda África, y lo mezclan como la Coca-Cola con agua local. Y venden vino en Teta Brick, que es un vino que sabe a vino y se puede beber para alguien que tiene una renta per cápita, la que tiene, y le gusta el vino. Y en todos los supermercados, entre comillas, o colmaos, o tiendas de ultramarinos, como lo queramos llamar, que ve uno en Kinshasa, en la parte de clase media, o sea, no los súper ricos, ¿no? Pero bueno, que hay, en todos estos países empieza a haber una gente pues, que tiene un trabajo decente y tiene un sueldo que da para comer en esa vida, y le gustaba el vino, y en todos veías vino Sabín en Teta Brick. Y en el Banco Central del Congo, en el menú del día, te daban vino Sabín en Teta Brick, que fue cuando yo lo vi, que me quedé impresionado y pregunté, ¿y esto? Estas eran las 3 expresiones. O sea, que hay gente y yo lo pongo siempre de ejemplo de lo que es la innovación. O sea, innovación es darte cuenta que lo que tú vendes hay sitios donde se puede vender. Ahora, aquí es África, aquí es el Congo. Hay que estar dispuesto a lidiar con eso, que no es lo mismo que hacer negocios en Zaragoza. O sea, que tiene y hace falta un tipo de gente distinto, una mentalidad distinta, pero en África están pasando cosas. Y yo creo que me alegro, de verdad, porque creo que es una oportunidad donde España sí tiene futuro. En Canarias están trabajando mucho África, por razones obvias. Más. Voy a hacer una pregunta. Hablo de los bonos. Lo bueno es que el 40% son de Banco Central y demás que van a desaparecer. No, que van a desaparecer no. Bueno, que lo van a ir retirando suavemente. Ya, no, joder, si desaparece. Hay que preguntarle a los directores de los bancos para ver qué hacemos. Sí, yo no sé. Estaba preguntando una cosa, y los directores de los bancos, cuando el momento del ladrillo, ¿se equivocaron todos? Claro. No, yo no he dicho que haya que preguntar a los directores de los bancos. Yo no hago publicidad de nadie. No, vamos a ver. Vamos a ver. Los economistas. Los economistas nos equivocamos siempre. Vamos a ver. Si supiésemos algo, no nos dedicaríamos a esto. Yo lo he dicho desde el principio. Como no sabemos nada, ponemos mucho gráfico. 2. Claro, esto de hacer economía es muy complicado. No, yo también, si yo no me ofendo por ello. Yo ya llevo muchos años para ofenderme por esto. Yo soy el primero que me río de mí mismo, ¿no? Porque es verdad que no sabemos nada. O sea, esto no es física nuclear. Pero también hay que poner las cosas en su contexto. Nosotros queremos hacer algo tan difícil, los economistas, ya para defender la profesión, como establecer las consecuencias que se derivan del comportamiento humano. O sea, yo lo que intento es explicar qué va a pasar en función de lo que todos ustedes y todos vosotros vais a hacer el mes que viene. Si en la mitad vosotros no tenéis la más mínima idea de qué vais a hacer, imaginaros yo de las consecuencias de lo que no sabéis qué vais a hacer. Este es el secreto de la economía. Dicho eso, esposa, aquí somos todos muy listos. Esto es como, vamos, si tuviésemos que rehacer el Mundial, todos tendríamos una selección ganadora, empezando por un entrenador distinto y un presidente de la federación distinta, ¿no? Esto no creo que haya nadie en esta casa que eso lo dude. Pero es muy fácil, el problema era haberlo hecho antes, ¿no? Y hubiéramos jugado partidos muy distintos. Vale. Quiero decir, lo que podemos saber es que hay una situación de bonos en poder de los bancos centrales que se van a ir vendiendo en el tiempo. Y por lo tanto que va a haber una oferta mayor que la demanda respecto a lo que ha habido en estos años. Y por lo tanto que lo normal es que el precio del bono tienda a bajar y el tipo de interés tienda a subir. Si supiese a qué velocidad
¿Y en qué periodo de tiempo? No estaría aquí, ya habría comprado bonos y estaría en Marbella tomando el sol. Bueno, estaría en Asturias, encantado. Y no aquí, que estoy encantado en Pamplona, pero no es lo mismo, ¿qué quieres que os diga? ¿Entiendes? Bueno, al tercer día entonces me iría a África a darme una vuelta. Y a lo mejor incluso leería algo de economía, pero con otra perspectiva. ¿Qué quieres que te diga? Con otro interés. Lo que quiero decir es que adivinar el futuro es muy difícil, sabemos tendencias. Pero igual que el empresario, lo importante no es, le decía antes, que hay que tener cuidado con ser el primero, porque el primero, yo conozco muchos empresarios de éxito teórico y quiebra espectacular por ser el primero en algo. Y en banca, mira, no os acordaréis ninguno de una cosa que se llamaba prodigios. Cuando empezó a ponerse de moda la banca telefónica del banco por internet, aparecieron unos tipos que vendían una cosa que era como un ordenador, que se llamaba prodigios, que servía para consultar tus estados bancarios y hacer alguna transferencia, y que iba a revolucionar el mundo. Y hubo gente que perdió, la empresa perdió 500 millones de euros, que es un dinerito, por ser el primero, por creer que iban a hacer banca telefónica, cuando resulta que el problema es que nadie tenía banda ancha ni banda estrecha, o sea, no había comunicación para poder comunicarte, nos fallaba aquel aparato 7 veces al día, tal, que al final lo que hacía era tirar el aparato y ir a la sucursal. Tú te habías gastado los 500 millones en formar a la persona de comprar. Es decir, que ojo, que igual que es difícil llegar demasiado pronto, y el reto para un empresario es saber cuándo inviertes y en dónde, pues yo ya sé que el mundo va a cambiar. El problema es cuándo. ¿Y yo qué puedo hacer ahí? Pues lo mismo para la economía. Yo ya sé que esto va a pasar con los bonos. Ahora bien, el acertar en cuándo los vendo, ahí lo único que puedo acudir es a los viejos refranes. La última peseta que la gaste otro, que la gane otro, y la primera casi que también. Yo me quedo con las de en medio. Ahora, soy muy listo, me dedico a esto y creo que lo puedo hacer, soy el primero. Porque creo que soy muy listo y esto es lo mío. Pero uno debe de comprar y dedicarse a lo que sabe. Y si se dedica y compra lo que no sabe, suele tener problemas. Mira, hay una frase famosa de Botín que ya no, que se citó mucho, la veréis ahí en YouTube, porque además que cuando compró el Banco de Inglaterra hace 20 años, Emilio, Botín padre, en un inglés macarrónico, dándole lecciones de banca a los ingleses, decía: esto de la banca es muy sencillo. No compres lo que no entiendes y no vendas lo que alguien que no lo entiende te lo quiere comprar. Perdón, no compres lo que alguien que... No vendas lo que no entiendes, para evitarte problemas como banquero, y no compres lo que alguien que no entiende te quiere vender. Si aplicas esa regla, nos irá mejor a todos. Lo que pasa es que todos somos muy listos y creemos que sabemos más. No, yo el primero, Y algo que ganarse la vida. También es verdad que sin riesgo no hay beneficio. Claro, si uno juega sobre seguro, pues juega en segunda. Si quieres subir a primera, pues tendrás que fichar a alguien que te puede salir mal. Tendrás que ir a África a ver si consigues vender. Mira, yo asesoro una pequeña empresa de muebles, de estar por aquí, hace muchos años, que al principio de la crisis no vendía nada fuera de España. Hoy vende el 60% fuera de España. ¿Cómo está? Utopía, ¿cómo está? Yo no hablo de nombres. No. Te quiero decir que esta empresa que ha hecho un mercado que ha colapsado, porque todos los Ikeas los han matado, buscarse la vida fuera. Y gracias a eso hoy sobrevive. Si no hubiera salido fuera, estaría muerta. Ahora bien, ¿que ha asumido riesgos? Claro que los ha asumido. Que en medio tiene que hacer una transición familiar nada fácil, como cualquier empresa familiar, cuando crece y adquiere un tamaño importante. En fin, todo esto es que os voy a contar que no sepáis, es el pan vuestro de cada día, ¿no? Porque lo que sí hay aquí, bueno, además aquí sois todos premios de empresarios, aquí estoy buenísimo, pero aquí me refiero a Navarra, hay buena estructura empresarial comparada con otros sitios de España, ¿no? Claramente. Pero bueno, esto es lo que hay, que la economía tiene nos da muchas alegrías y algún susto que otro. Y que... Fernando, dime. Yo quiero que aprovechando que estamos en este foro y concentrar un poco, porque hemos estado también comentando esta mañana, tu opinión sobre un tema muy concreto, que es Cataluña. Joder, tú lo que quieres es que no me invites más a comer, macho. Vamos a ver. No, vamos a ver. Hay un tema que, sí, eso no se puede obviar. Mira, es el riesgo fundamental de la economía española. O sea, lo único que yo estuve en Bruselas la semana pasada, lo único que te preguntan es Cataluña. ¿Qué va a pasar y cómo va a acabar? Tiene un impacto sobre la economía española, como todos sabéis, Cataluña tiene el orden del 20% del PIB español, y solo va a ir a menos.
O sea, yo tengo claro que eso solo va a ir a menos. Y aquí lo tenéis que tener muy claro. Porque en Cataluña hemos generado una inseguridad jurídica, política y regulatoria que va a continuar. Y cualquier persona sensata, a medio plazo, se va a plantear si puede tener los huevos, todos los huevos en una cesta que puede explotar. O no, pero que no tengo ninguna garantía. Es decir, no hay es difícil imaginar un escenario, y pongámonos cada uno que se ponga políticamente donde quiera. Pensemos como empresarios o como economistas en un escenario político y económico que me dé seguridad durante 20 años. Es muy difícil imaginarlo. Muy difícil. O sea, no va a desaparecer este fervor independentista, ni creo yo que van a ser independientes en 20 años, porque la situación política internacional no lo permite. Y por lo tanto vamos a vivir en este sin vivir durante los próximos 20 o 25 años. En ese contexto es muy difícil planificar económicamente. Entonces, ¿cuál es el gran problema para la economía española? No solo para la catalana. Que lo que se vaya de Cataluña no todo se va a ir a España. Una parte se va a ir a otras partes de España y va a haber, yo también lo he dicho y lo he escrito, va a haber comunidades o sitios ganadores de la pérdida de Cataluña. Valencia es uno de ellos, Zaragoza probablemente también. Parte de la actividad económica que se realiza en Cataluña se va a deslocalizar a su entorno, pero otra parte se va a ir a Marsella o a Eslovenia o a Tailandia. Y por lo tanto el neto de la economía española va a perder. O sea, que es una tragedia. Ahora, de verdad, se me hace difícil imaginar un escenario, Paco, en el que mañana este tema se solucione sin generar incertidumbre económica, incertidumbre de futuro. Y por lo tanto lo razonable es que la inversión se retraiga y el consumo, y ya tenemos datos. Ayer venía, pues, por no citar nada, claro, ayer venía en expansión el presidente de Marriott, de la cadena hotelera, que decía que sus reservas en Cataluña habían caído un 10%. Las ventas en grandes almacenes han caído en Cataluña del orden del 6%. Tenemos varios datos, varios indicadores de que la actividad económica aborrece la incertidumbre y la inestabilidad política. Esto lo sabemos. En África, llevado a extremo, estamos hablando de eso. No estoy comparando, pero sí que hay un elemento de estabilidad. Entonces, uno tiene que confiar mucho en la habilidad de los políticos españoles para encontrar una solución política que genere certidumbre a 15 años. Porque el problema de esto es que ya hemos llamado la atención de todo el mundo. Ya se lo sabe todo el mundo. O sea, pues si tú tienes un lío que no lo conoce nadie, oye, pues si más o menos lo tapas y tal, puedes vivir. Pero este lío ya te pregunta todo el mundo por Cataluña. Ya los ingleses, los bancos de inversión, lo primero que hacen es hacer tu análisis de Cataluña. Cuando estás estudiando el sector automóvil, ya primeramente te preguntan qué pasa con las plantas en Cataluña. Ya somos tan buenos los españoles en hacernos publicidad negativa que ahora hemos hecho a todo el mundo consciente que tenemos un problema en Cataluña. Ahora, ¿eso va a alterar el crecimiento económico español radicalmente? No. ¿Le va a restar unas décimas de crecimiento a España? Sí. Pero no solamente los españoles, también los catalanes han ido a Estados Unidos a que todo el mundo lo sepa. No, claro. No, cuando digo de intención no digo nosotros. Digo nosotros, que yo creo que los catalanes también son españoles, aunque ellos no estén convencidos, ¿no? Pero yo sí. Sí, o sea, esto que decíamos, el conflicto está internacionalizado desgraciadamente. O sea, ha sido primera página del Financial Times muchas veces. Esto es así, ya nos guste o no nos guste, ¿no? Ahora, también te digo una cosa, no creo que sea explosivo. O sea, no creo que vaya a afectar de una manera brutal al crecimiento económico español. Creo que la dinámica del crecimiento español es muy fuerte. Creo que los ajustes y las reformas que se han hecho son bastante... O sea, yo creo que España es mucho más... Ha demostrado... esta palabra que está de moda, resiliencia, una resiliencia económica y empresarial muy superior a la que pensábamos. La gran diferencia de España con Italia es que ha demostrado una voluntad de reforma y de cambio que Italia no ha demostrado. Y por eso España hoy cotiza mucho mejor en el mercado internacional que Italia. Porque España ha sido capaz de cambiar cosas difíciles, y ha hecho ajustes brutales. Porque este ajuste de costes de valores unitarios, que queda muy bonito en un gráfico así, en términos prácticos significa, con inflaciones muy bajas, que a la gente le has bajado el sueldo nominal. Hoy la gente, lo sabéis vosotros mejor que yo, entra a trabajar con un 20 o un 30% menos de lo que entraba hace 5 años. O sea, mi mujer trabaja y se dedica a recursos humanos en una... Vamos a ver, cuando digo de cambios me voy a decir así. Creo que en España el riesgo de tener un gobierno extraordinariamente populista ha disminuido radicalmente.
lo más probable, me puedo equivocar, esto es ciencia, ahí estoy hablando como Fernando politicólogo más que economista, pero bueno, es parte de nuestro negocio. La probabilidad de que tengamos un gobierno PP, Ciudadanos, PSOE en distintas combinaciones, y quede lo que quede del PP, de Ciudadanos o del PSOE, que eso ya veremos, es mucho más alta que tengamos un gobierno PSOE Podemos, para entendernos. Por lo tanto, vamos a tener un gobierno que en esencia va a cumplir dos cosas que para mí como economista son muy importantes de cara al crecimiento de la economía española, que va a mantener los compromisos con Europa. O sea, nosotros en Europa siempre vamos a jugar. Yo creo que ese gobierno tiene muy claro que para España es fundamental que Europa confíe que lo estamos haciendo bien. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca vamos a cumplir el objetivo de déficit, nunca, porque eso también vamos a dar alguna trampita, pero nunca nos vamos a pasar más allá de 2 o 3 décimas. O sea, que si los europeos nos dicen 2,5, tendremos 2,8. Tampoco hay que pasarse, tampoco hay que dar 2,3 a ver si se lo van a creer y el año que viene nos piden 1,5. Pero no nos vamos a ir más de 2,8. No vamos a romper con Europa, porque somos conscientes en todo ese panorama político que para España la confianza en Europa es brutal, es fundamental. Y dos, ese gobierno es consciente que España crece con inversión extranjera, porque seguimos dependiendo del ahorro extranjero. Y por lo tanto no podemos mejorar la credibilidad. Y por lo tanto, ¿haremos tonterías? Seguro. ¿Habrá intensidades distintas de ingreso y gasto? ¿Subirán los impuestos? Seguro. Mucho menos de lo que dicen. Mira, por la misma forma, te voy a poner un ejemplo más fácil y que digamos que a lo mejor personaliza menos. Hoy la gran incógnita es qué va a hacer el presidente de México, AMLO, que salió elegido ayer, ¿no? Si al final va a ser un Chávez o un Felipe González. Si tú miras lo que ha dicho, todo apuntaría que va a ser Chávez. O sea, su discurso electoral es muy radical, su programa económico es muy radical, pero todo el mundo espera que al final va a ser una socialdemocracia con un cierto tinte social. Un poco lo que hizo Lula en Brasil. Y esto es lo que yo creo que va a pasar con este gobierno. Que van a tener un discurso muy radical. Hay un riesgo, igual que una cosa que otra, de que va a radicalizarse en temas que son divisivos desde el punto de vista social. O sea, vamos a tener, con perdón, la guerra civil paseando otra vez los próximos 20 años, o 4 años, que me parece a mí personalmente completamente innecesario y completamente divisivo y genera mal ambiente, pero no afecta a la inversión extranjera, no nos engañamos. Vamos a hacer otra vez a descubrir las guerras de religión, que me parece innecesario completamente, pero tampoco afecta a la inversión extranjera, pero no veo que en la política económica vaya a haber cambios sustanciales que afecten a la inversión extranjera o a la posición en Europa. Porque al final o mucho cambia el mapa político español o van a tener que negociar con el PP, Ciudadanos y PSOE en distintas combinaciones en el gobierno central. El tema, y como no creo, vamos a ver, hay un riesgo, ¿no? Que es que haya un gobierno, que volvemos al tema catalán, o sea, un gobierno con nacionalistas, pero eso es que es un suicidio. O sea, es el PSOE electoralmente hablando. O sea, si uno piensa que el partido del gobierno quiere ganar las elecciones, que parece que es lo lógico que uno tiene que pensar de un gobierno, ¿no? Un escenario en el que se pone claramente a la cabeza de la independencia de Cataluña un referéndum de determinación le hace perder el 80% de su voto en Castilla, Extremadura, Andalucía, Asturias, que son sus feudos electorales. Entonces es suicida, no lo va a hacer. Otra vez el discurso, yo creo que por eso, que para mí se parece mucho a AMLO. O sea, este presidente, con perdón, va a hacer mucho de presidente latinoamericano. Mucho discurso izquierdista y una práctica de política económica mucho más, porque no se puede permitir otra cosa y porque el electorado está donde está. Ahora, que esto es arriesgado, que en un momento determinado las cosas se te van de las manos y te puede llevar un susto, sí, pero no lo creo. Y desde luego nada hasta las elecciones, porque aquí ahora estamos preparando las siguientes, ahora tiene 84 diputados, tampoco le podemos pedir nada. O sea, siendo justos, a un gobierno con 84 diputados, lo único que le puede pedir es que sobreviva hasta las elecciones. Pero bueno, no lo sé. Oye, esto es material de comida. Porque esto tiene que ver con la economía. Esto ya es mi opinión personal como analista de la realidad, no solo económica. Bueno, gracias y perdón el rollo que os he contado aquí 2 horas. Sí, sí, claro. Navarra, ¿cómo la veis? Desde la Caixa. Desde la Caixa.
Desde la Caixa mal, porque no tengo nada que ver con la Caixa, desde Bankia. No, Navarra la veo bien. O sea, Navarra... me temía. Esta es la pregunta que no quería que me hicieseis. No, yo sé poco de Navarra, ¿eh? Pero Navarra tiene, mirando a medio plazo y olvidándonos del contexto político, Navarra tiene un riesgo político, o sea, no nos engañemos, tiene un riesgo político y este es un tema que está ahí, que vosotros conocéis mejor que yo y que no voy a hablar. Pero desde el punto de vista estrictamente económico, tiene varias grandes ventajas para que le vaya bien el contexto español. Primero, Navarra tiene, a diferencia de casi, y solo con el País Vasco, prácticamente ningún otro sitio de España, ha mantenido un tejido industrial y lo que es más importante, un tejido de formación profesional que funciona, que es una de las grandes ausencias del resto de la economía española, que todas las universidades populares aquellas en el resto de España, como estaban asociadas a Franco, murieron. Aquí, como estaban asociadas a otra cosa, se mantuvieron. Afortunadamente, con lo cual has mantenido un tejido de mano de obra industrial profesional fundamental y eso te ha permitido mantener un tejido industrial fuerte. Por lo tanto, no estás sujeto al ciclo inmobiliario, no has tenido un ciclo inmobiliario, tampoco es un sitio donde haya especulación, no hay una gran playa, con perdón, no hay una, que es lo que tal, no es una gran ciudad, y por lo tanto el ciclo inmobiliario está moderado y además hay alternativas de empleo posibles. Una de las fortalezas de Navarra, tienes un tejido industrial y humano, de capital humano me refiero, que es una fuente de crecimiento y que eso se va a demandar siempre, vamos, siempre, en los próximos años. Y por lo tanto más fácil de robotizar, todo eso está nada. Dos, es una comunidad que tiene una tasa de ahorro relativamente alta para la media española y con una dependencia del ahorro externo relativamente baja para la media española. Es decir, es una comunidad que tiene ahorro propio y no tiene una gran dependencia, que está relativamente bien gestionada, pero incluso en términos privados, y por lo tanto tiene, si uno mira las funciones de producción clásicas, tiene capital humano, tiene capital financiero, tiene tejido empresarial, le debe ir razonablemente bien. Eso no quiere decir que haya momentos mayores o peores. Por ejemplo, Navarra, al contrario, es una de las comunidades más expuestas a una caída del comercio internacional, obviamente, o a una desaceleración clara en Francia o en Alemania, claramente. Pero, por ejemplo, otra cosa a favor, es probablemente una comunidad que se va a beneficiar mucho de la transición energética, porque gran parte de la industria se puede producir aquí. O sea, parte de todo, de la fotovoltaica, eólica, etcétera, algo seguro que hay mucha pyme aquí trabajando en eso, seguro. Como no, insisto, no soy un experto, pero conociendo la estructura industrial un poco de dónde viene, se lo puedo imaginar. Entonces yo creo que esta es una comunidad que tiene, siempre Navarra siempre ha tenido un recorrido más aburrido que España, afortunadamente. Crece mucho menos en los booms y cae mucho menos en las depresiones, ¿no? Es un crecimiento más sostenido, más contenido en el tiempo, que a medio plazo es mucho mejor. Es más sostenido y más estable y más consistente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que le va a ir razonablemente bien, ¿eh? ¿Y el impuesto al patrimonio en Navarra? Yo ya de temas fiscales, macho. De temas fiscales españoles, vamos a ver. Yo no sé, la Foralidad Navarra no la conozco, sinceramente. Pero eso es un problema que tenéis que resolver vosotros. O sea, yo ahí sí que no. Vamos a ver, la foralidad, el régimen foral tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La gran ventaja que tiene, el gran inconveniente que tiene es que no puedes echar la culpa a otro. O sea, los impuestos vuestros son vuestros, los habéis comido y bebido con vuestra carne. Porque la discusión en España es la contraria con el impuesto de transmisiones y patrimonio. Si nos van a obligar a unificarlo en contra de nuestra voluntad. La discusión en Madrid es si nos van a imponer un impuesto de sucesiones o de patrimonio para tener contento a Andalucía o a Cataluña, ¿no? Esta es la discusión en Madrid. Aquí, vosotros sabréis a quién votáis y qué impuesto tiene. Ahora, también tiene una cosa, me temo que en general en toda España y en toda Europa vamos a ver en el margen creciendo impuestos de patrimonios y de sucesiones. Por una razón muy sencilla. Porque si cada vez hay menos asalariados, si la recaudación o los asalariados son cada vez más autónomos y por lo tanto tienen rentas más irregulares y son más difíciles de extraer impuestos y cada vez necesitamos más impuestos, ¿a dónde vas a acudir? ¿Cuál es el impuesto más difícil de evadir? El patrimonio, el que está sujeto a bienes raíces, si es físico más que financiero, obviamente, ¿no?
Entonces vamos a ver, en general, impuestos de patrimonio y de sucesiones creciendo en toda Europa. En el margen, ¿eh? Allí se paga hasta por participaciones, ¿eh? Bueno, pues ya insisto, yo el detalle de Navarra no lo conozco. Pero no esperaría grandes noticias positivas de reducciones. Porque no está el patio político internacional para eso. Ahora, aquí la historia siempre ha sido la contraria, ¿no? Que tenéis un régimen fiscal muy favorable. No son políticos de puta pena. Bueno, pero esto ya va a ser resolverlo. O sea, mira, antes yo hay una cosa que digo siempre, y además hace muchos años, que además es una cosa que me cabrea siempre, hoy no ha salido afortunadamente, hasta ahora. Pero me dicen, no, es que estos son los políticos. No, el problema catalán no lo han creado los políticos. Lo ha creado la sociedad. Perdona, yo en esto te voy a poner un ejemplo asturiano. El bable y la historia de la oficialidad del bable la hemos creado nosotros, los políticos, porque les hemos votado. Y vamos a acabar teniendo el bable como idioma oficial porque nos hemos empeñado, porque hay un colectivo social con intereses muy claros en que el bable sea oficial porque le protege respecto a la competencia a los gallegos y los catalanes y los castellanos. Vamos a decir las cosas como son. Yo hablo de Asturias, que no se ofende a nadie. Pues lo mismo con los políticos. Oye, si no tenemos políticos malos habrá que cambiarlos, ¿no? Pero esa es la ventaja de la democracia, que solo tienes que aguantar 4 años. Claro, y hay que joder. Esto es lo que hay. Y que habrá que trabajar para cambiarlos. ¿Qué queréis que os diga? Pero vamos a ver, esto tiene que ver con la economía, ¿eh? Pero no le echemos la culpa a los políticos de lo que hace la sociedad. El tema catalán no lo ha creado los políticos. Los políticos son buitres que, en el peor sentido de la palabra y en el mejor, que viven de los incentivos que existen. O sea, hay una demanda de eso. Trump no ha creado el populismo en Estados Unidos. Trump responde a un electorado cabreado. Desgraciadamente, el gran riesgo de la democracia es la demagogia. Sí. Y la demagogia ha aumentado exponencialmente con las redes sociales. Sin duda, en eso estoy completamente de acuerdo. Los políticos que tenemos, pero entonces, son los que pero entonces la sociedad civil tendrá que organizarse para responder a esa demagogia con datos, argumentos y con revistas serias y medios de comunicación. El gran problema de la democracia española es la falta de calidad de sus medios de comunicación, pero no de la democracia española. Yo creo que eso compraría así que joder, aquí ya me echáis definitivamente, y más vosotros de la revista. Yo creo que el problema fundamental de Internet es que, o sea, los medios de comunicación antes tenían 2 labores fundamentales desde el punto de vista de la calidad democrática de un país, que era que verificaban la información, la organizaban de una forma que uno podía predecir y entender, y respondían a un interés teóricamente de bienestar público. Todo eso se ha perdido con 2 razones. Una, porque están todos quebrados y entonces están luchando por la supervivencia, y 2, porque con Internet hemos generalizado la idea de que cualquier cosa vale. Pero os voy a poner un ejemplo mucho más brutal de esto. O sea, yo estoy harto, en el IE los másteres cuestan 60.000 euros, no son baratos, ¿vale? Y la gente te cita Wikipedia. Entonces yo, cada tío que me cita Wikipedia lo suspendo, porque tú eres un imbécil, porque te has gastado 60.000 euros para leer Wikipedia. Pues para eso vas gratis, te la lees en tu casa y te ahorras 60.000 euros. Y te vas de copa. Quiero decir que lo que pasa con la calidad democrática pasa con la calidad académica. La gente dice, es que lo he leído en Internet. ¿Y? Que a mí que me importa lo he leído en Internet. Es una burrada, lo has leído en Internet o lo has leído en tu casa. Pues una bestialidad, no tiene ni pie ni cabeza, es una normalidad. Es un burro. Leído en Internet, un burro. No cambia nada, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces tenemos que aprender a diferenciar, a discriminar, pero la sociedad civil tiene que construir alternativas a eso, porque esto no va a cambiar. O sea, otro de los grandes caminos, esta quizás era la quinta revolución, estoy pensando para la próxima transparencia. La quinta revolución es, vivimos en un mundo de sobreabundancia de información. O sea, yo antes me ganaba la vida, porque a través de contactos y gente, te preguntaba alguien de África, y llamaba a mi amigo del Banco Mundial o del Fondo Monetario y me decía lo que está pasando en Nigeria. Y te doy un trabajo buenísimo de Nigeria. Porque había 4 tíos en el mundo que sabían lo que pasaba en Nigeria. Hoy en día tú te vas a tu oficina cuando vuelvas, entras en el Banco Central de Nigeria y no sé dónde, y está todo disponible. O sea, la única ventaja que puedo tener yo sobre ti es que a lo mejor lo entiendo un poco antes porque me dedico a leer esas cosas y tú a leer otras. Quiero decir que vivimos en un mundo de información absolutamente disponible, gratuita y accesible. Lo difícil es discriminar. Lo difícil es que la gente entienda lo que lee y le sepa sacar sentido común. Que sepa lo que es falso y lo que es cierto. Claro, antes, hasta hace 10 años, lo importante era tener información, tener una fuente, ¿no? Alguien que me dijese algo. Oye, el problema es que me sobran cantamañanas. Lo difícil es distinguir el cantamañanas del que sabe algo. Y esto en todas las profesiones, ¿no? Pero bueno, ya. Tenemos que cerrar, que hay que comer. Me dicen que todo es muy divertido, pero que hay que comer.
Gracias.